Según la experiencia de Miri Ardete, la gran mayoría de las personas, en la gran mayoría de sus sorteos, solo elegían una carta. Después de todo, la probabilidad de sacar un muy ominoso o un gran éxito es extremadamente baja. Una de las condiciones decisivas para sacar una segunda, o incluso una tercera carta, es haber sacado una carta de muy mal augurio o de gran fortuna. Los presagios extremadamente buenos o malos se denominan cartas principales, mientras que las demás cartas utilizadas para equilibrar estos presagios se denominan cartas secundarias. Casi todos los presagios muy ominosos y de gran fortuna pueden contrarrestarse con una sola carta secundaria. Solo cuando la mala fortuna o la desgracia sean demasiado extremas, y una sola carta secundaria resulte insuficiente para equilibrarlas, el adivino sacará una tercera carta. Utilizar dos fortunas para compensar una desgracia, o utilizar dos desgracias para equilibrar una fortuna. La última vez que Miri Aldete vio a alguien sacar tres cartas fue hace 200 años. En aquel entonces, un noble caído en desgracia, cuya familia había caído hasta el punto de que él mismo tuvo que participar en trabajos forzados, buscó a Miri Aldete y le pidió que le leyera el futuro. En esta adivinación, aquel noble caído sacó tres cartas, con los siguientes rostros en orden. Gran fortuna. El forastero coronado en la cima de la montaña, desgracia moderada. El día en que se rompe el río de los orígenes, pequeña desgracia. El monje piadoso y recto. Pocas semanas después, una noticia explosiva sacudió todos los reinos del sur. Resulta que, en un poderoso reino al oeste, el rey, de gran reputación, llevó a muchos miembros de su familia a escalar la cima más alta de la montaña dentro de su territorio. Lamentablemente, tras alcanzar la cima, la familia del rey se topó con un arrepentido deslizamiento de tierra. A pesar de los denodados esfuerzos de rescate de los guardias, solo sobrevivieron la reina y unas pocas concubinas. El poderoso reino, sin el liderazgo de un monarca, fue blanco de ataques por parte de los países vecinos, a pesar de que su fuerza nacional no había disminuido sustancialmente. De repente, la situación comenzó a volverse precaria. Sin embargo, el problema radicaba en que todos los herederos reales habían muerto en este desastre natural, y la única reina y concubinas supervivientes eran de origen humilde y no podían ejercer como reinas para ayudar al reino a realizar una transición de poder sin problemas. Desesperados, un grupo de ministros no tuvo más remedio que rastrear el linaje del rey fallecido y seleccionar un sucesor adecuado. Y este sucesor era el noble caído que había buscado a Miri Aldete para que le adivinara su destino. En cuanto a cómo este noble caído en desgracia, que había recibido una fortuna que su destino no podía soportar, elegiría compensarla mediante el desastre, Miri Aldete lo desconocía. Porque tras recibir la noticia pertinente, este noble caído en desgracia se centró exclusivamente en convertirse en rey y revitalizar a su familia. 2 o 3 días después de su coronación, murió de una misteriosa y grave enfermedad. Se decía que, al final, la antigua reina ascendió a ese puesto, haciéndose cargo del reino como monarca. Volvamos a las tres cartas muy ominosas que sacó Gut. Este fue otro punto en el que la experiencia previa no era aplicable. Las tres cartas eran muy ominosas. Era como si el destino quisiera acorralar a Gut, sin querer dejarle ni un atisbo de esperanza de supervivencia. El caballero de la fase lunar ahorcado, el bufón invertido, la desaparición celestial de todas las cosas. Los desastres representados por estas tres cartas se volvieron más severos con cada una. Miri Aldete respiró hondo y luego explicó sus significados en detalle a Gut y Serie. Primero, estaba el caballero de la fase lunar ahorcado. En la lectura de cartas, se distingue entre en posición vertical e invertida. La posición vertical representa obediencia y sacrificio, mientras que la invertida significa resistencia y terquedad. Una persona ahorcada pertenece a un tipo de signo ominoso dentro de la categoría de invertido. En cuanto a un caballero, este simboliza la obediencia a las órdenes, protección y honor. El signo auspicioso es el sol, y el signo ominoso es la luna. Un caballero de la fase lunar ya conlleva un significado de mal augurio, y cuando se combina con el prefijo el ahorcado XXX, los signos ominosos se acumulan y la calamidad no hace más que intensificarse. A juzgar por todas las circunstancias, esto significa que Gut podría sufrir un accidente debido a una orden en la que no está dispuesto a participar. Y la segunda carta, el bufón invertido, podría ser la calamidad que Gut está a punto de sufrir. Invertido significa resistencia, mientras que el bufón corresponde a la posición del loco, que simboliza comienzos y orígenes.
Aunque el significado específico no se puede analizar completamente a partir del contenido de esta carta, pertenece a la categoría de Dios siniestro dentro de muy siniestro. Las llamadas tarjetas de homicidio representan sucesos de homicidio. Y la cara de una tarjeta de homicidio es un retrato del robot asesino, capaz de predecir algunas de sus características. En cuanto al último, la desaparición celestial de todas las cosas. Si se analiza según el significado intrínseco de la carta, sería una masacre bastante trágica. Incluso mataría a todos los seres vivos dentro de una cierta radio, dando la impresión de que un castigo divino hubiera caído sobre ellos, causando la destrucción de todo el lugar. Pero aquí, probablemente tenga otro significado. Porque los significados de las cartas de profecía extraídas simultáneamente están interconectados. Al igual que las dos primeras cartas de mal agüero, su significado combinado es: Bud sufrirá un homicidio a manos del bufón invertido debido a una orden en la que no está dispuesto a participar. Y la tercera carta podría estar prediciendo el lugar de la muerte de Gut, o la manera en que es asesinado trágicamente. Intestinos. Serie. Después de escuchar el análisis de Mir y Ardete, por no hablar de Gut, incluso Serie, que antes se había aburrido tranquilamente, se puso seria. Miró a su discípulo con preocupación y le preguntó a Gut si tenía alguna opinión después de escuchar el análisis. Si preguntas por mis pensamientos, Gut se acarició la barbilla, recordando, con respecto a el caballero de la fase lunar ahorcado y la desaparición celestial de todas las cosas, de hecho puedo pensar en algunas cosas. ¿Qué es? Preguntó Serie. Espera un momento. Bud no respondió con palabras, sino que metió la mano en el bolsillo de su gabardina y sacó un sobre que ya estaba abierto. Aquí está, es esto. Uno de los retos que el Imperio me plantea a mí, su enviado. La serie permaneció en silencio tras escuchar esto, y luego abrió el sobre para examinar su contenido. Dentro del sobre había 3 documentos. 2 de ellas fueron estudios ambientales realizados en lugares dañados por demonios. Una procedía de una ciudad fortificada en la frontera norte del imperio, y la otra se recopiló a partir de información de varias aldeas rurales de los alrededores. En cuanto a la última, se trataba de una especulación sobre las habilidades del demonio que llevó a cabo el ataque. Según las múltiples fotografías mágicas tomadas durante la investigación in situ, su magia debería poseer capacidades destructivas a gran escala extremadamente poderosas. El trágico estado posterior al ataque sin duda coincide con la descripción de la caída celestial de todas las cosas. Entonces, cuando el Imperio habla de que esperan que nuestra Asociación de Magia Continental intervenga y les solucione este problema, ¿verdad? Más que eso. Bud negó con la cabeza con cierta amargura, en lugar de pedirle a la asociación que actúe, es más bien que quieren que lo haga yo. Aparte de algunos errores menores cometidos por el Imperio con respecto a la disposición de los asientos y la colocación de la vajilla en el banquete, sus desafíos hacia mí en el banquete de celebración de esta noche se centraron principalmente en este asunto. Oficiales militares de distintos lugares se turnaban para brindarme, entablar conversaciones, elogiando mi fuerza o poniendo a prueba mi valentía. En resumen, querían que saliera y acabaría con ese demonio. No aceptaste tontamente, ¿verdad? Serie miró a su discípulo con una mirada de advertencia, pensando que, dada la naturaleza cautelosa de Gut, debería haber rechazado la oferta. Sin embargo, ante la pregunta de su profesor, Gut guardó silencio por un momento. Tras tomar un sorbo de vino, dijo: Estoy de acuerdo. Hice un poco el ridículo después de beber, no pude resistirme a su provocación. Serie. Suspiró. El elfo dejó escapar un largo suspiro, momentáneamente sin palabras. ¿Qué habría pasado si no te hubiera seguido hasta el final? Sin la reunión y la profecía de esta noche, ¿te habrías precipitado tontamente, arriesgando tu vida por un capricho? No, no lo habría hecho. Bud respondió con decisión. Aunque no me hubieras contactado esta noche, tenía previsto ponerme en contacto contigo para pedirte ayuda, profesor. ¿Hay tiempo suficiente? Sí, la hay. Bud esbozó una sonrisa significativa. De hecho, esta noche me escoltaron 2 miembros del grupo de trabajo de investigación mágica. Porque, estando borracho, rocié accidentalmente al emperador, interrumpiendo a los oficiales militares imperiales que seguían ofreciéndome bebidas, y también dije algunas cosas inapropiadas. Aunque sigan queriendo que desafíe al demonio, tendrán que esperar a que se calme la conmoción provocada por estos incidentes. Y para entonces, usted, profesor, ya debería haber reaccionado de alguna manera. Bien hecho.
Serie elogió a su discípula, así es como se deben manejar estas situaciones. No eres de los que disfrutan peleando. No hay necesidad de correr riesgos inciertos por una fama vacía antes de tener confianza en ti mismo. En cuanto a este demonio, puesto que el Imperio ha decidido endosarnos este problema, nuestra Asociación de Magia Continental lo aceptará. Más tarde sacaré a Mir y Ardete de la capital imperial Eisberg e iré personalmente al lugar que han marcado para ver a ese demonio. En cuanto a ti, Gut. Una vez que pase este revuelo, regresen directamente a la asociación y tomen la ruta marítima para evitar más complicaciones. La única misión que te encomendé fue la misión diplomática. No tienes que preocuparte por los demás. Y lo que sucedió después fue exactamente como lo había descrito el profesor Serie. Después de que Mir y Ardete y Gut terminaran sus bebidas, la elfa se quitó la capucha y lanzó un hechizo especial sobre todos los objetivos dentro de la taberna. Para cuando los agentes de vigilancia reaccionaron, solo Gut permanecía en la mesa. Al ver esto, los agentes no se atrevieron a dudar lo más mínimo y rápidamente informaron de la noticia a sus superiores. El oficial al mando encargado de tomar las decisiones, al recibir este cambio, golpeó furiosamente la mesa con el puño, pero finalmente dio la orden de retirar al equipo y no molestó a Gut. Sin embargo, cuando Gut regresó con aires de superioridad a la habitación de invitados que el Imperio le había preparado, descubrió que varias señales evidentes de alteraciones en la habitación habían desaparecido. Incluso las arrugas que se le habían formado al estar tumbado en la cama habían sido alisadas con esmero. En realidad, incluso quieren vengarse. Gut, irritante, negado con la cabeza, se tumbó en la cama y cayó en un sueño profundo. Al mismo tiempo, fuera de la capital imperial Eisberg. Serie, liderada por Mir y Ardete, confiando en el efecto de ocultación de la túnica, atravesó sin esfuerzo las capas de seguridad dentro de la capital imperial y salió pavoneándose por la puerta principal. Tras abandonar la capital imperial, Serie no tenía prisa por quitarse la túnica que la ocultaba. En cambio, caminó un poco más hacia las afueras de la ciudad, guardando el artefacto mágico y retirando la magia que había lanzado sobre Mir y Ardete solo cuando era improbable que la distancia estuviera dentro del alcance de vigilancia de los centinelas de la capital imperial. Previamente, para prevenir cualquier complicación durante la retirada. Serie había compartido con Mir y Ardete, a través de este método, el efecto ocultador de la bata que ocultaba. Los hechos demostraron que este enfoque fue bastante efectivo. Esto provocó que muchos guardias imperiales, incluidos los del grupo de trabajo de investigación mágica, pasaran por alto inconscientemente la experiencia de estos dos al marcharse justo delante de sus narices. Tras confirmar que habían abandonado la capital imperial, Mir y Ardete suspiró aliviada y miró a su superior y amiga de la misma raza, preguntándole en voz baja. Señora Serie, he oído que su influencia en la ciudad de Wurst es muy significativa. Me pregunto si podré. Capítulo 164. Largo y largo capítulo 164. De larga duración Serie, señor, hay algunas cosas en las que él pensó, y creo que debería decírselo con antelación de camino a la frontera norte del imperio. Mir y Ardete dudó un instante antes de hablar con su superior elfo. 3 cartas muy ominosas apiladas juntas. Es algo verdaderamente sin precedentes si se tratara de una sola carta muy ominosa. Con tu fuerza, naturalmente no habría problema en sofocar este desastre para tu discípulo, pero estos son 3, así que, es posible que necesites estar preparado mentalmente. Aunque intervengas personalmente, Gut aún podría encontrarme con alguna desgracia, ¿es eso? En comparación con las palabras veladas de Mir y Ardete, la respuesta de Serie fue mucho más directa, señalando claramente la preocupación de la adivina. Exactamente, eso es, afirmó Mir y Ardete. Entonces, ¿deberíamos regresar ahora? Comparado con tomar la iniciativa, permanecer al lado de Gut para protegerlo parece mucho más seguro, se mire por donde se mire. No, para sorpresa de Mir y Ardete, ante esta sugerencia aparentemente más razonable, su superior optó por negarse sin siquiera mirar atrás. Inhalar. ¿Por qué? ¿Acaso ese joven no es un discípulo al que usted valora mucho? Mir y Ardete estaba muy confundida por esto. Porque hay cosas que siempre tienen que hacer alguien, explicó la elfa que caminaba delante, con un tono tranquilo y sereno, sin ninguna inmutación. El propósito principal de este viaje es, precisamente, eliminar de antemano los peligros ocultos que puedan afectar a mi discípulo. Pero este demonio ha ido demasiado lejos, y su poder destructivo es asombroso, algo que los humanos comunes no pueden detener si no tomo la iniciativa y espero a que las cosas llamen a mi puerta. Quizás más ciudades humanas sufran tragedias en el futuro, por lo tanto, no podemos esperar.
Debemos abordar este asunto de manera clara y decisiva ahora mismo. Pero tu discípulo y no importa, Serie suena con seguridad tras escuchar esto. Tal como dijiste. Gut es mi discípulo, ni siquiera yo, su profesor, tengo del todo claro hasta dónde puede llegar el potencial de ese niño al mismo tiempo, en otros lugares. Territorio del Imperio Capital Imperial Eisberg por la mañana, Gut, que no tenía nada que hacer y no irse debido a su comportamiento grosero en el banquete de celebración de unos días antes, simplemente deambuló por la capital imperial, con la intención de hacer algunas buenas acciones y completar su misión diaria, buena acción diaria. Afortunadamente, para una metrópolis densamente poblada como la capital imperial, encontrar a alguien a quien hacerle un favor no era difícil. Tras caminar unos pasos por el parque que bordea la calle, Gut vio a una anciana sentada sola en un banco, llorando. Como la capital imperial está situada en la parte norte del continente, el invierno allí no es cálido, y la ropa de invierno de la anciana no era de un estilo muy abreviado. Por lo tanto, Gut se acercó directamente a ella, le lanzó un hechizo para calentar el cuerpo a la anciana y se sentó a su lado para hablar. A través de su conversación, Gut supo que tanto el marido como el hijo de la anciana habían sido soldados del imperio. Sin embargo, el destino es impredecible. Tanto el padre como el hijo murieron sucesivamente en la lucha contra los demonios, dejándola sola en este mundo. Afortunadamente, la capital imperial proporcionaba subsidios regulares a viudas como ella, y con su propio trabajo, no pasaba apuros económicos. Pero cada vez que se oía el aullido del viento frío, a la anciana le resultaba difícil conciliar el sueño. Siempre que se sentía sola, se apoyaba en su bastón y caminaba hasta aquí, esperando en este parque a que el cielo se iluminara, esperando a que cayera la cálida luz del sol. Gut oyó decir a la anciana que ese parque, hacía más de una década, era en realidad un cementerio establecido por la capital imperial para los heroicos soldados imperiales que habían sacrificado sus vidas. Y su hijo, su marido, también fueron enterrados aquí. Por lo tanto, allí aún podía sentir un rastro de cálido consuelo. Fue una lástima, sin embargo, que durante la ceremonia de coronación del nuevo emperador, debido a un conflicto entre la ubicación del cementerio y la planificación del lugar de la ceremonia, y porque algunas personas creían que tener un cementerio en la zona central de la ciudad era demasiado sombrío. Así pues, el nuevo emperador ordenó finalmente que todo el cementerio fuera trasladado a una montaña verde en las afueras de la capital imperial. La anciana tenía problemas en las piernas y le resultaba incómodo caminar una distancia tan larga, por lo que finalmente regresó a este lugar que le resultaba familiar. Al menos aquí, aún podía encontrar algunos de los bancos de sus recuerdos. Debido a su buena calidad, simplemente se habían renovado y no se habían demolido y reconstruido. Tras escuchar los relatos divagantes de la anciana sobre el pasado, el cielo se iluminó por completo y, bajo la luz directa del sol, la temperatura también subió, dejando de ser tan frío como a primera hora de la mañana. Al ver que era el momento oportuno, Gut ayudó a la anciana a levantarse y la altura en la compra y el transporte de algunos artículos de primera necesidad. Y justo cuando Gut llevaba el arroz y la harina, casi llegando a la residencia de la anciana, de repente se percató de que varios miembros del grupo de trabajo de investigación mágica, uniformados, estaban de pie cerca, observándolo. Al ver que los agentes que solían esconderlo y vigilarlo ya no estaban ocultos, sino que aparecían vestidos de etiqueta, de pie en silencio a plena vista, donde él podía verlos. Gut comprendió de inmediato que el imperio ya había decidido un castigo por su comportamiento grosero en el banquete de celebración, y que esos agentes que aparecieron de repente estaban allí para llevarlo de vuelta y hacerle aceptar el resultado. Sin embargo, la identidad de Gut era, después de todo, la de un enviado de la Asociación Continental de Magia. Los miembros del grupo de trabajo de investigación mágica también tuvieron que considerar las implicaciones de sus acciones y mantener cierto decoro para ambas partes. Por lo tanto, los agentes eligieron este método. Dejar que Gut, al verlos aparecer, se acercara voluntariamente, evitando la incomodidad causada por una acción forzada. Y si Gut no aceptaba el respeto que le ofrecían, entonces, incluso si posteriormente se tomaran medidas coercitivas, la asociación no tendría motivos válidos para causar problemas. Instintivamente comprendió este acuerdo tácito de respeto mutuo. Así, Gut hizo un gesto con el arroz y la harina que llevaba al hombro hacia los agentes y señaló el suelo de la anciana. El líder del escuadrón comprendió, naturalmente, el significado del objetivo y avanzando a Gut, aprobando tácitamente la acción.
Sin embargo, debido a que se había comprado una gran cantidad de artículos de primera necesidad, y teniendo en cuenta las dificultades de movilidad de la anciana y la altura del piso, Good dividió la compra en 2 viajes. Durante ese tiempo, el miembro del escuadrón enviado por el jefe de equipo para investigar el expediente de la anciana también había regresado, trayendo consigo información relacionada con la anciana. No es un pariente lejano, ni un viejo conocido ni un anciano. ¿Y la probabilidad de espionaje también es extremadamente baja? El jefe de escuadrón permaneció en silencio durante un largo rato después de examinar el expediente de la anciana, especialmente los 2 sellos oficiales de superviviente de héroe de combate que figuraban en el papel, los cuales eran tan rojos que resultaban casi deslumbrantes. ¿Capitán? Los demás agentes miraron a su capitán, que se había quitado la gorra militar y la chaqueta del uniforme del grupo de trabajo de investigación mágica, y quedaron desconcertados. Por favor, ayúdame a sujetar esto un momento. Iré a echarte una mano. El jefe de escuadrón dijo esto mientras bajaba las escaleras para cargar al hombro los pocos sacos de arroz y harina que quedaban, y luego subió las escaleras. Gut, que bajaba las escaleras, vio la escena, avanzando con la cabeza y no dijo nada. Simplemente tomó el aceite de cocina que el capitán llevaba en la otra mano y subió con él. Son buenos niños, los dos son buenos niños. En la habitación, la anciana miró a Guti al alto y erguido jefe de escuadrón, con los ojos llenos de lágrimas. Su mirada anciana se detuvo particularmente en el jefe de escuadrón que los había seguido. Aunque se había quitado deliberadamente el uniforme militar y la gorra al acercarse, ¿cómo iba a no reconocer la anciana su identidad militar por su puerta y actitud? Al fin y al cabo, su marido y su hijo tenían exactamente este mismo aspecto cuando, sucesivamente, se dirigieron al frente de batalla durante la invasión demoníaca. La anciana les tomó de la mano a ambos, sin querer soltarlos durante un buen rato, deseando invitar a los 2 buenos niños a su casa, al menos para que bebieran un poco de agua y comieran algo caliente antes de marcharse. Desafortunadamente, uno de ellos tenía deberes oficiales, y el otro era su deber oficial. Por lo tanto, no les quedó más remedio que rechazar cortésmente la amabilidad de la anciana. Mientras se marchaban, el jefe de escuadrón observó atentamente que Gut, en el breve lapso entre su partida y la salida, deslizó discretamente algo en el zapatero de la anciana. Por los pocos y seductores reflejos dorados, no fue difícil adivinar de qué se trataba. Timbre. Misión diaria. Realizar una buena acción diaria. Sorteo de recompensas aleatorias en curso. Dibujo terminado. Felicitaciones al anfitrión por obtener 8 monedas de oro del alce y las recompensas relacionadas se han enviado al espacio del sistema. 8 monedas de oro, una buena cantidad, sin duda, y ahora agregaré algo más, deseando un bienestar duradero a los supervivientes de los héroes que valientemente se sacrificaron en la lucha contra los demonios antihumanos después de que el jefe de escuadrón condujera de Gut al cerco formado por los miembros del grupo de trabajo de investigación mágica. Para aligerar el ambiente, Gut levantó las manos en tono de broma, indicando que no opondría resistencia, y pidió a los militares que fueran amables y no lo torturaran durante el trayecto. Exageras, siempre y cuando cooperen y vengan con nosotros, les garantizamos su seguridad personal. El jefe de escuadrón se volvió a poner el uniforme, ignorando el tono burlón de las palabras de Gut, y en su lugar hizo una promesa seria. Justo cuando los miembros del equipo se preguntaban cuándo su capitán se había vuelto tan accesible, oyeron la orden que dio. Todos, actúen de inmediato. Sigue la ruta predeterminada y lleva objetivo. Gut de vuelta a la base, sí. Entendido. Y también y durante la operación, todos los miembros del equipo se quitarán las gorras militares como señal de respeto. ¿Por qué? Sin preguntas, ejecutan esta orden. Sí. Gut, que estaba rodeado, sintió cierta ironía al oír la orden. ¿Qué estás haciendo ahora? Quizás porque yo también soy un soldado imperial, y en mi casa también hay una madre esperando mi regreso. Veo. Entonces, le deseo también a tu madre una larga vida de bienestar. Tras ser acompañado por un grupo de personas hasta la base del grupo de trabajo de investigación mágica, Gut se sorprendió al encontrarse con un conocido. Es decir, Duncan, que llevaba una gema que contenía el alma de su esposa, con aspecto relajado y a punto de marcharse. Al ver a Gut, la expresión de Duncan se congeló y estuvo a punto de decir algo, pero los agentes que lo rodeaban no le dieron oportunidad y lo sacaron rápidamente de allí. En estas circunstancias, Duncan solo logró echar un vistazo a la gema en su pecho y negó sutilmente con la cabeza mirando a Gut.
Tras comprender a grandes rasgos el mensaje que Duncan pretendía transmitir, Good no respondió bajo la atenta mirada de los numerosos agentes, sino que siguió los pasos del jefe de escuadrón y fue conducido a lo que, en el sentido convencional, era una sala de interrogatorios. Sin embargo, el jefe de escuadrón que estaba sentado enfrente no esposó a Good, ni ajustó las luces de la sala de interrogatorios para que la iluminación sobre Good fuera demasiado brillante. Intestino ascendiendo levemente. En ese contexto, no podía expresarle abiertamente su gratitud. Posteriormente, el jefe de escuadrón tomó un documento de la mesa, se lo entregó a Gut y le pidió que lo revisara. El contenido registrado en el documento era bastante simple. Fue el plan de resolución final elaborado por las agencias pertinentes del Imperio tras varias rondas de debate sobre el comportamiento grosero de Gut. A Gut no le sorprendió la naturaleza del documento. Lo que realmente sorprendió a Good fue el tiempo que tardó en aprobarse y las condiciones estipuladas en el plan de disposición. Normalmente, los asuntos que atañen a la dignidad de Su Majestad serán difíciles de resolver con una decisión en menos de 10 días o medio mes de debate. Además, Good también tenía la identidad de un enviado, y sus acciones se produjeron después de emborracharse, lo que dificultó aún más su manejo. Además, el castigo para Good en este plan de resolución fue quizás demasiado leve. Era tan leve que Good ni siquiera tuvo ganas de discutir o apelar. Porque lo único que tenía que hacer era escribir en privado una carta de disculpa y, en el banquete de despedida, un acto público, dirigirse respetuosamente a Su Majestad en varias ocasiones a título personal y disculparse por su comportamiento grosero anterior. Incluso el asunto de la exterminación de demonios, que había sido puesto en entredicho por los oficiales militares imperiales en el banquete, pudo ser retirado bajo el pretexto de una broma. Dicho de otro modo, el resultado de este castigo y sus condiciones eran tan favorables que, incluso si Good lo hubiera escrito él mismo, sería prácticamente lo mismo. No humillaría públicamente la reputación de la Asociación de Magia Continental ni exigiría prometer ningún beneficio al Imperio posteriormente. Incluso le brindó la oportunidad de resolver de manera fundamental la profecía del caballero de la fase lunar ahorcada muere a manos del bufón invertido. Sin embargo, esto no era lógico. Aunque el Imperio estuviera interesado en establecer buenas relaciones con la Asociación Continental de Magia, no haría una concesión tan grande en este ámbito. A menos que tenían otras condiciones o intenciones que no figuraban en este documento. Good levantó la vista hacia el jefe de escuadrón que estaba sentado frente a él y le hizo directamente esa pregunta. El jefe de escuadrón no se sorprendió. Tras suspirar ante la franqueza de Good, reveló las condiciones del Imperio que no figuraban en los documentos. Es decir, exigirle a Good que prometiera atender 3 convocatorias del Imperio en el futuro, realizando magia de guía del alma para el personal designado por el Imperio. ¿Qué te parece esta condición? Preguntó el jefe de escuadrón, mirando a Good con interés. No esperabas que el Imperio supiera de estas cosas, ¿verdad? Aunque Duncan, al pasar a tu lado hace un rato, se arriesgó a informarte de que no nos había revelado estas cosas. Capítulo 165 Despedida. Capítulo 165. Despedida. TSK, el pequeño truco de Duncan ha sido descubierto. El señor Gute se sintió un poco impotente por un momento. Así es, al fin y al cabo, sois profesionales. Es bastante difícil transmitir mensajes bajo la atenta mirada de agentes tan bien entrenados como ustedes. Señor Gute, ¿no le molesta esto? Te arriesgaste a revelar tu técnica secreta para ayudar a Lord Duncan a prolongar la vida de su esposa. Pero la persona a la que ayudaste te traicionó para conseguir una sentencia más leve para sí misma. Creo, poseer una técnica secreta tan milagrosa, incluso si la información relacionada con ella solo circula en un círculo reducido, te acarreará un sinfín de problemas a ti, su maestro. La idea de que una persona asesinada con éxito pueda volver a hablar en el futuro, por no hablar de otros, incluso de mí mismo, cada vez que pienso en esto, me entra un sudor frío y no puedo comer ni dormir. Además, el número de miembros de la familia real y nobles de alto rango que mueren cada año por muerte natural no es pequeño. Para evitar que algunas personas fallecidas digan cosas inapropiadas, creo que mucha gente pensará que esta técnica secreta inapropiada no debería existir en este mundo. ¿Qué dice, señor Gute? Sí. El señor Gute cooperó con una sonrisa amarga, y luego maldijo. Ese maldito Duncan, he echado a perder mis buenas intenciones. Cuando salga, romperé todo vínculo con él. Esta vez, me equivoqué al juzgarlo. Es bueno que tengas este entendimiento.
El jefe de equipo sonriendo con los ojos entrecerrados, sin hacer ningún comentario sobre la actuación exagerada del objetivo de la misión. Tras recibir la carta que el señor Gute escribió a su majestad en su propio nombre mientras yacía en la sala de interrogatorios, los agentes también cumplieron su promesa y dejaron en libertad al señor Gute sano y salvo. Sin embargo, al marcharse, le advirtieron de nuevo que tuviera cuidado con sus palabras y acciones en el banquete de despedida. Tras despedir a esos agentes persistentes, el señor Gute se quedó en la calle, cerrando los ojos para percibir su entorno. Un instante después, caminó hacia el sur de la capital imperial. En un café al aire libre cerca de la puerta sur de la capital imperial, Duncan sostenía una taza de chocolate caliente y la bebía lentamente. En comparación con la actitud relajada del señor Gute en la sala de interrogatorios, su experiencia como alto funcionario del tribunal era mucho más enriquecedora. Aún teniendo en cuenta la identidad de Duncan como mago de la corte y ministro meritorio, los agentes también evitaron el contacto físico durante el proceso de investigación. Sin embargo, un período prolongado de presión y tormento mental era inevitable. Afortunadamente, el resultado final cumplió con las expectativas y culminó con un aterrizaje sin contratiempos. Solo entonces pudo disfrutar de algunos dulces para recuperar energías antes de abandonar la capital imperial. Sin embargo, justo cuando Duncan disfrutaba de este momento de tranquilidad tras la calamidad, una figura con malas intenciones se acercaba gradualmente a él. ¿Es ese, el señor Gute de allí? ¿Por qué está él aquí también? Como es natural en un encuentro entre amigos, Duncan se arregló la ropa y se preparó lentamente para levantarse y saludar la llegada del señor Gute. Sin embargo, Duncan, que provenía de un entorno militar, tenía, después de todo, un sentido del peligro más agudo. A medida que la distancia entre ellos se acortaba y veía que los pasos de su viejo amigo comenzaban a acelerarse, el corazón de Duncan dio un vuelco y al instante se dio cuenta de que algo andaba mal. Esto es malo. En un instante, aunque Duncan ya lo había notado, el cuerpo del mago finalmente no pudo seguir el ritmo de sus pensamientos. Al instante siguiente, una fuerza irresistiblemente poderosa se aplicó a Duncan. Lo lanzó por los aires, junto con la mesa que sostenía el chocolate caliente. Justo cuando el cuerpo de Duncan estaba a punto de chocar contra la pared, el señor Gute extendió la mano y lo agarró del cuello, neutralizando la inmensa fuerza del impacto anterior. Al mismo tiempo, la mesa que también había salido volando quedó clavada en el suelo y, junto con la esquina del muro que tenía detrás, creó un punto ciego en su visión, aislándolos con cada vez más de miradas indiscretas a lo lejos. Duncan, apoyado contra el muro, comprendió al instante al ver esta situación y suspiró aliviado en secreto. Efectivamente, intentaron sembrar la discordia entre nosotros. Pero, afortunadamente, usted no les creyó, señor Gute. ¿Acaso parece alguien sin cerebro? Dijo el señor Gute encogiéndose de hombros con cierto mal humor. Y pateó la taza de cacao que estaba junto a su pie, creando algo de ruido dentro del punto ciego visual. La magia de la guía del alma no fue una creación mía desde el principio. Aunque su inventor, el sabio Aiweixi de la era mitológica, es una figura de un pasado muy lejano. Pero en la biblioteca de la capital imperial siempre se puede encontrar mucha información relacionada con él. Ni hablar de descripciones de la magia de guía del alma. Antes de hoy, incluso si hubieran dicho que también dominaban el método para lanzar esta magia, no me habría sorprendido. Por supuesto, a juzgar por las generosas condiciones que el imperio me ofreció hoy, lo más probable es que realmente desconozcan esta magia. Tras decir esto, el señor Gute bostezó y agitó la mano, diciendo: Bueno, no hablemos más de esto. Cuénteme su situación. Usted no cumplió con las expectativas de sus superiores al invitar a mi maestro, Serie, a la capital imperial para el banquete. Ni tampoco ordenó en secreto que el ferry se detuviera en la costa en el viaje de regreso, afectando así la fecha prevista para el banquete. Me imagino que no serán tan indulgentes contigo, súbdito del imperio, como lo fueron conmigo. Duncan sonriendo amargamente y dijo: Naturalmente. Luego sacó una carta de nombramiento de su bolsillo y le dijo al señor Gute: Después de un interrogatorio, la decisión de arriba puede considerarse un ascenso de nombre, pero una degradación en realidad. Debido a que presté un servicio meritorio al pacificar la invasión demoníaca en la frontera, Su Majestad me asignó un puesto de mayor rango. Pero me extralimité un poco en estos aviones posteriores, así que Su Majestad, escuchando las opiniones de varios ministros, me expulsó de la capital imperial y me destinó a la región de Bea, en la meseta del norte, para prestar servicio allí. ¿La región de Bea?
Al oír mencionar ese lugar, el señor Gute volvió a mirar a Duncan con sorpresa. Porque si lo degradaron aquí, no fue tan malo. La región de Bea, al ser la única zona productora de cereales en la meseta septentrional, posee intrínsecamente una importancia estratégica sumamente importante. Además, es un país bastante rico, con abundantes recursos para explotar. Aunque, en los últimos 100 o 200 años, debido a las invasiones demoníacas a gran escala y al auge de las potencias circundantes, la región de Bea se ha separado, estrictamente hablando, del territorio y la jurisdicción del imperio, convirtiéndose en una zona relativamente independiente. Sin embargo, la relación de dominio que ha existido durante más de 1000 años y el comercio a gran escala entre ellos han preservado, al fin y al cabo, un hilo conductor entre ambas partes. La relación entre ellos es algo similar a la de un Estado soberano y un Estado vasallo, o a la de un Estado independiente dentro de un país. Por lo tanto, dentro de la región de Bea, aún se conservan varios puestos que datan del período preimperial. Si bien el poder administrativo específico ya no es tan grande como antes, la capacidad de dirigir la producción de alimentos, coordinar el transporte de alimentos y garantizar el suministro de alimentos al imperio aún existe. Por lo tanto, quienes son designados para administrar esta área especial son miembros de la familia real del imperio, que comparten la gloria y la decadencia del imperio, o personas de confianza de su majestad, a quienes se les puede confiar la gestión del suministro de alimentos de la nación. Así pues, a partir del traslado de Duncan, se puede observar que, aunque fue reprimido por enemigos políticos en la arena política debido a su ineficaz gestión de los asuntos, aún gozaba de la profunda confianza de su majestad y tenía la posibilidad de regresar a la capital imperial. No es de extrañar que Duncan fuera capaz de derrotar continuamente a varios enemigos políticos en complots posteriores y convertirse en un poderoso ministro de la corte que podía influir en las decisiones de un país. Este es probablemente el factor más crucial, ya que goza de la profunda confianza de su majestad. Debido a que varios agentes seguían observando desde la distancia, después de intercambiar información actualizada sobre sus situaciones recientes, la conversación terminó cuando el señor Gute agarró a Duncan por el cuello, lo arrastró fuera del punto ciego y luego lo arrojó al suelo. Independientemente de la relación real entre ambos, e independientemente de si los observadores creyeron o no en esta demostración de discordia. Pero, al menos, el aparente deterioro de la relación entre el señor Gute y Duncan solo se beneficiaría a ambas partes. Pocos días después de que Duncan abandonara la capital imperial, el señor Gute finalmente esperó el banquete de despedida preparado especialmente para él. Antes de asistir al banquete, el señor Gute se paró frente al espejo de su habitación de invitados, ajustándose el traje y su puerta. Solo después de confirmar que todo estaba perfecto, el señor Gute se marchó para asistir al banquete. A diferencia de la cena de celebración a su llegada a la capital imperial, esta cena de despedida, antes de su partida, estuvo exenta de las dificultades deliberadas que se le habían impuesto. Ningún sirviente del palacio se acercó a preguntarle por qué llevaba una túnica de mago en lugar de un traje formal para el banquete. Tampoco había un ministro de protocolo sentado a su izquierda, grabándole repetidamente que dijera gracias después de que su majestad le obsequiara con manjares. El ambiente en la fiesta de esta noche fue extraordinariamente armonioso, e incluso el señor Gute estaba sentado junto a su majestad. Por supuesto, esta también armonía fue inseparable del hecho de que el señor Gute asistiera al banquete con un impecable traje formal y, después de sentarse junto a su majestad, dijera gracias 8 veces en un minuto. Ilustración superior. Session con traje formal, 8 agradecimientos en un minuto, la imagen original involucraba a una figura política y aparentemente no pasó la censura. Respecto a la actitud del señor Gute, su majestad se mostró muy complacido y elogió al señor Gute, como discípulo del gran mago Serie, por sus logros en magia. Luego, con gran entusiasmo, le preguntó al señor Gute si consideraría quedarse en la capital imperial, como el antiguo gran mago Flame, para contribuir al imperio. Podría conseguirle al señor Gute puestos adecuados, como profesor distinguido de la Academia de Magia de la capital imperial, mago de la corte, comandante de las tropas mágicas de la capital imperial, etc. Ante esto, el señor Gute declinó cortésmente, alegando sus conocimientos limitados y el hecho de no haber alcanzado aún los estándares de graduación del profesor Serie. A continuación, aprovechó la ocasión para elogiar efusivamente el sabio liderazgo y el espíritu innovador de su majestad en la educación mágica de última generación, la investigación mágica y el entrenamiento mágico para la defensa nacional. También profetizó que el imperio prosperaría año tras año bajo el mando de su majestad.
Los variados y continuos halagos del señor Gute mantuvieron a su majestad con la boca abierta durante toda la cena. Aprovechando el momento de euforía y alegría, su majestad incluso realizó una caligrafía y una pintura allí mismo para obsequiarle al señor Gute y, además, declaró que reduciría los aranceles sobre los productos mágicos vendidos por la Asociación Continental de Magia al Imperio, con la intención inicial de rebajarlos del 50% anterior al 45%. Ni siquiera el señor Gute esperaba que un poco de halago pudiera conducir a una carta de intención de reducción de aranceles. Si bien se sentía divertido e impotente, no pudo evitar intensificar sus esfuerzos, lo que provocó que incluso los ministros que lo rodeaban tuvieran dificultades para mantener la compostura. Algunos incluso se preguntaron si debían conseguir papel y bolígrafo para tomar notas. El banquete de despedida que el imperio ofreció en su honor conclusiones con éxito en este ambiente tan particular. Todos salieron ganando. Su Majestad el Emperador recibió el respeto casi subordinado del señor Gute, salvando así las apariencias. Mientras que el señor Gute, al elogiar a su Majestad, obtuvo beneficios sustanciales. No solo se redujeron en un 7% los aranceles sobre los productos de la asociación que utilizaban magia, sino que también obtuvo una generosa suma de fondos para la investigación mágica de su Majestad. Sin embargo, por alguna razón, su majestad, el rubio monarca, se parecía cada vez más, a ojos del señor Gute, un cierto presidente que provenía del sector inmobiliario. Incluso los países que gobernaban eran muy similares. El otro poderoso imperio está ahora plagado de cicatrices. La impotencia interna y la feroz competencia externa han obligado al líder de este imperio a depender de una cultura ganadora, ganando y ganando constantemente para mantener las apariencias y apuntalar este precario imperio. Sin embargo, este imperio en el mundo actual es probablemente un poco más esperanzador que el imperio de su vida anterior. Después de todo, en este mundo, la humanidad tiene un enemigo común, y el imperio se alza contra los demonios. En cuanto al imperio del otro mundo, su propio cuerpo ha sido infestado de demonios. Es una de las fuentes del caos. Al día siguiente, el señor Gute permanecía de pie en la cubierta del ferry de regreso, echando un último vistazo al último rincón de esta capital humana. En este puerto increíblemente concurrido, aún se podía discernir vagamente los últimos vestigios de la prosperidad de este imperio en decadencia. Parecía que mientras continuara el ir y venir por aquí, el aliento y el pulso del imperio no cesarían. Esta nación seguía siendo ese faro del norte, ese faro humano que, incluso rodeado de demonios, se haría más fuerte con cada batalla, rompiendo todos los bloqueos. Sin embargo, había algo que el señor Gute desconocía. Es decir, ¿acaso el imperio nunca tuvo la intención de que regresara con vida desde el principio? Al fin y al cabo, ¿quién prepara un billete de ida a la capital para un invitado sin tener preparado también el de vuelta? ¿Qué, recogerlo pero no dejarlo? ¿Se supone que debe ir a la capital imperial a recibir un premio? Tras una queja silenciosa, el humor del señor Gute mejoró considerablemente. Si no hay billete de vuelta, pues ¿qué se le va a hacer? El paisaje del mar abierto en un barco civil es igualmente hermoso, y además se puede conocer gente y culturas diferentes. En la barandilla de la cubierta, mucha gente se agolpaba hacia adelante, despidiéndose de sus familiares y amigos que los acompañaban hasta la orilla. Sopló la brisa marina y, entre el aroma salado de las olas, surgieron algunos vestigios más de desolación. En esta escena, el señor Gute no pudo evitar pensar en una frase. Si quedara un billete más, ¿vendrías conmigo? Sin embargo, al instante siguiente, el señor Gute negó con la cabeza. En esta capital imperial, ¿a quién más conoció? Duncan, su único amigo, se había marchado hacía ya varios días. Sin embargo, justo cuando el señor Gute estaba a punto de regresar a su cabaña para descansar, vislumbró fugazmente dos rostros conocidos en la orilla. El jefe del equipo, tras haberse quitado el uniforme militar y vestirse de civil, sostenía a una anciana que permanecía de pie en el muelle, mirándolos. En un instante, fue como si le hubiera caído una descarga eléctrica. El señor Gute corrió rápidamente hacia adelante, se agarró a la barandilla del barco y saludó hacia la orilla. El perspicaz jefe de equipo se fijó en el señor Gute y, como de costumbre, se quitó el sombrero y le dedicó una sonrisa. Sin embargo, la anciana que estaba a su lado, debido a su avanzada edad, ya no poseía una vista tan aguda. Los ojos nublados de la anciana solo podían ver un barco borroso e innumerables puntos negros. Sin embargo, esta falta de nitidez no era necesariamente algo malo. Debido a la falta de nitidez, la anciana pudo despedirse de más personas.
En aquel barco que zarpaba, se encontró la persona bondadosa que la ayudaba, el esposo que luchó contra la invasión demoníaca por su patria, el hijo que siguió la voluntad de su padre. Llevaban consigo un futuro brillante y lleno de esperanza. Mientras tanto, al otro lado. Según la información proporcionada por el Imperio, Sergei y Miri Aldete viajaron a la frontera norte del Imperio, llegando a la guarida donde se esconde el gran demonio sin nombre. El largo viaje había dejado a ambos elfos con un aspecto algo desalinado, pero sus ojos rebosaban de vitalidad, pues se habían preparado para un ataque contundente. Sin embargo, tras atravesar la magia defensiva que se encontraba fuera de la guarida, los dos elfos se sorprendieron al darse cuenta de que su objetivo se había movido sigilosamente hacía mucho tiempo. Esto es malo, capítulo 166. La desaparición celestial de todas las cosas. Capítulo 166. La extinción de todas las cosas. El señor Gute había tenido bastante mala suerte últimamente. El ferry de regreso navegaba tranquilamente por el vasto océano cuando se vio sorprendido por una repentina tormenta marina. Afortunadamente, gracias al poder mágico del señor Gute, la barrera construida con magia defensiva protegió los puntos críticos del barco, asegurando que nadie resultaría herido o muerto durante la tormenta. Tras amainar la tormenta, el ferry, gravemente dañado, se adentró lentamente en un pequeño astillero cercano, impulsado por el viento restante. El señor Gute pensó que ese era el fin de su mala suerte, pero nunca imaginó que el verdadero gran regalo aún lo esperaba. En cuanto el ferry, gravemente dañado, atracó en el astillero, sobrevino la segunda desgracia. Debido a una mala gestión, este antiguo y pequeño astillero llevaba varios años al borde de la quiebra. Después de que el único reparador que quedaba y propietario del astillero realizara una inspección y evaluación exhaustivas del casco dañado, las únicas palabras frías que recibieron las personas a bordo fueron: no tiene arreglo. Tendrán que quedarse aquí y esperar a que lleguen otros barcos para rescatarlos. Ah. El primer oficial, que sabía algo de ingeniería naval, se sorprendió mucho al oír esto. Se acercó rápidamente al mecánico, señalando los daños en el casco, que no eran graves, y le hizo algunas preguntas. Eso no puede ser cierto, ¿verdad? Los puntos críticos del casco que eran realmente difíciles de reparar quedaron totalmente protegidos por nosotros. Los daños restantes son todos externos. No debería ser difícil solucionarlo con la sustitución de piezas y algunos ajustes. Ah, sabes de cosas técnicas. El reparador dejó lo que estaba haciendo y le dijo al primer oficial, un poco sorprendido. Porque si el cliente tuviera conocimientos técnicos, la comunicación entre ellos sería mucho más fluida. Entonces, el reparador y el propietario no discutieron con palabras, sino que condujeron al primer oficial al almacén del astillero. Al entrar en el almacén, el primer oficial miró a su alrededor, pero lo único que vio fueron algunos tornillos, tablones de madera y latas de pintura para mantenimiento. El primer oficial del ferry se sintió algo impotente y dijo: aunque su astillero es pequeño, usted es muy meticuloso con los detalles. Incluso se separan los equipos de mantenimiento de los equipos de reparación según las diferentes tareas. ¿Pero por qué me trajiste a la zona de mantenimiento? Nuestro barco necesita reparaciones. Porque las cosas no son como uno se las imagina. El reparador, tras escuchar el análisis del primer oficial, se quedó sin palabras por un momento. Si su astillero fuera realmente tan próspero, no sería él el único reparador en toda la fábrica. Mi fábrica no es tan impresionante. Lo que ven aquí es todo el inventario que tenemos en el almacén de nuestro astillero. Oh, entonces no es nada impresionante. Te mereces tu mala gestión. El primer oficial miró el almacén vacío, sin saber qué decir. ¿No pueden abastecerse de las piezas que necesita su negocio? Estos recursos que hay en el almacén apenas alcanzan para el mantenimiento más básico de los barcos atracados, y mucho menos para las reparaciones. Ay, ¿quién no es así? El reparador también parecía impotente al oír esto. Pero ¿cómo íbamos a no entender este principio? Antes de que se desviara la ruta de envío hace unos años, nuestro almacén todavía contaba con un buen suministro de piezas de repuesto. Pero tras el cambio de ruta, la actividad de la fábrica se desplomó, y este año además tenemos que pagar 3 años de alquiler de golpe, mientras que la situación financiera de la fábrica es muy precaria. Está bien, no quiero oír todo esto. El primer oficial hizo un gesto con la mano, interrumpiendo al dueño del astillero que estaba desahogando sus quejas. Solo quiero saber, si llamamos a otros barcos para transportar los materiales necesarios, ¿con qué rapidez podrá la fábrica reparar el barco a su máxima capacidad?
calculando de forma conservadora, ¿un mes? ¿Qué? ¿Tanto tiempo? El capitán del barco exclamó tras oír el informe de su primer oficial, poniéndose de pie al instante. Sabía que el barco que comandaba no era un buque de guerra que no tuviera que preocuparse por los ingresos, sino un barco civil que necesitaba ser autosuficiente. La noticia de que las reparaciones podrían tardar hasta un mes fue como un jarro de agua fría, que apagó la alegría del capitán de pies a cabeza tras haber sobrevivido. Porque incluso si los pasajeros que compartieron las dificultades en el barco pudieron entender y estarían dispuestos a esperar unos días más, la carga que se transportaba en el casco tenía plazos de entrega establecidos. Una vez que la entrega de la carga se retrasaba, pagar los recargas por demora no supondría un problema importante. Incluso algunas cargas especiales podrían perderse por completo. El dinero necesario para gestionar estas disputas, más los elevados costes de reparación del barco dañado, no sería tan exagerado como convertir al capitán de bastante rico en muy endeudado, pero sin duda perdería más de la mitad de su patrimonio. ¿No existe un plan de reparación que pueda acortar aún más el tiempo? Podemos pagar un poco más. Al menos, gastar dinero en reparaciones es mejor que usarlo para indemnizaciones. Sí. El primer oficial suspiró y dijo: Capitán, comprendiendo perfectamente lo que piensa. Es que este asunto es complicado, incluso con dinero extra. El primer oficial no le dio esperanzas al capitán, sino que describió objetivamente la difícil situación a la que se enfrentaban. Tras la inauguración oficial de las nuevas rutas marítimas, planificadas y construidas en los últimos años, este pequeño astillero, ya situado en una zona remota, quedó en una posición aún más desfavorable. Aunque sus tarifas eran más económicas en comparación con otros astilleros, si los barcos de paso querían venir aquí para realizar reparaciones, se encontrarían con que los costes de navegación derivados del desvío superarían con creces ese pequeño ahorro. Por lo tanto, los buques mercantes civiles, incluido el del propio capitán, ni siquiera considerarían navegar en esta zona a menos que se encontraran con circunstancias especiales. Debido a esto, con su casco dañado, les resultaba difícil esperar que algún barco que pasara por las aguas cercanas les prestara ayuda inmediata. El único método mínimamente confiable consistía en comunicar información y alquilar temporalmente un barco de un puerto cercano para transportar suministros para su buque averiado. Pero solo el viaje de ida y vuelta llevaría una cantidad considerable de tiempo. Además, la adquisición de materiales de reparación y las reparaciones propias dichas del barco también requerirían tiempo, por lo que incluso con dinero extra, sería muy difícil acortar la duración. Ya veo. El capitán se frotó la cabeza, algo preocupado, tras oír esto. Gracias por investigar esto, Fisos. Eres una persona muy confiable. Tras animar repetidamente a su primer oficial, el capitán no pudo pensar en ninguna otra solución, así que dejó escapar un gemido y se desplomó en su silla, aceptando su destino. Habiendo tenido la fortuna de sobrevivir a la tormenta marina de hace unos días, este gasto importante sería considerado simplemente una cuestión de suerte. Pensando en esto, el capitán, desplomado en su silla, le dijo al primer oficial: Fisos, te estoy molestando otra vez. Ve y trabaja con el técnico de reparaciones para emitir la comisión. Es una verdadera lástima. Mis preciosas monedas, a las que aprecio como a una esposa, van a ser arrebatadas por otros. Uaa. MMM. El primer oficial reflexionó. Ya estaba acostumbrado al comportamiento ocasionalmente abstracto de su capitán. Lo que realmente le hizo dudar fue si debía informar al capitán sobre otro método que el técnico había mencionado brevemente. Tras un momento de reflexión, el primer oficial decidió expresar su opinión. En cuanto a si el capitán estaba dispuesto a adoptarla, eso no era asunto suyo. Capitán, antes me preguntó si había alguna manera de acortar aún más el tiempo de reparación. Si se trata de un método específico, ninguno de nosotros lo tiene. Pero si se trata solo de una posibilidad, el dueño del astillero sí me la mencionó. Rápido, dímelo. El capitán, que antes estaba abatido, se animó al instante al oír esto y presionó al primer oficial. El primer oficial no los permaneció en vilo y señaló la costa lejana mientras comenzaba a hablar. El propietario dijo que a unas decenas de kilómetros más arriba de esta costa hay un astillero que fue abandonado hace apenas 10 años. En realidad, las piezas de repuesto que necesita nuestro barco no son tantas. Quizás podamos encontrarlas todas en el astillero abandonado. Entonces, ¿a qué esperamos? Vamos a intentarlo. El capitán tocó la mesa con la mano y se puso de pie, exclamando con entusiasmo. No te apresures.
Déjame terminar lo que estoy diciendo. El primer oficial agarró a su capitán, que estaba a punto de marcharse, y continuó agregando información. El astillero está situado en las afueras de un pueblo. Tras el traslado del astillero y del pueblo, esa zona se ha convertido en un páramo. Es posible que allí haya demonios y bestias mágicas. Al oír estas palabras, el capitán se calmó al instante. Cuando la fuerza bruta no pudo lograr el objetivo, la razón volvió a imponerse. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esto implica riesgos en zonas vírgenes, y los costos de ensayo y error, así como los costos de transporte para esta posibilidad, serán mucho mayores. Capitán, tengo una idea al respecto. Hablar. ¿Aún recuerdas de quién fue el mérito de que nuestro barco sobreviviera a la tormenta en el mar? Por supuesto, se trataba del señor Gute, el mago entre los pasajeros, respondió el capitán sin dudarlo. Al instante siguiente, el capitán comprendió la idea del primer oficial y se negó rotundamente. No, de ninguna manera. El señor Gute es nuestro pasajero. No tuvimos opción durante la tormenta en el mar, pero esta vez no podemos permitir que nuestro huésped vuelva a asumir esa peligrosa responsabilidad. Esta es una regla que figura en nuestros principios de navegación. Pero, el primer oficial parecía seguir mostrando cierta reticencia. Sin peros. Antes de que el primer oficial pudiera terminar su frase, el capitán se negó. ¿Y si yo mismo estoy dispuesto a participar? De repente, se oyó la voz del señor Gute desde un lado. El señor Gute ya se había acercado antes para informarse sobre el estado de las reparaciones del barco. Simplemente no se precipitó a entrar tras oír hablar al capitán y al primer oficial. No fue hasta que el primer oficial propuso el plan de explorar el astillero abandonado que el señor Gute apareció en el momento oportuno para exponer su postura. Los retrasos provocan complicaciones. Según el análisis de Miri Aldete sobre los resultados de la adivinación, los bufones invertidos que mataron a su caballero ahorcado eran muy probablemente los bufones que operaban en la parte norte del imperio. Por lo tanto, solo necesitaba sacar buen provecho de esta diferencia horaria. Si regresaba a Wers desde dentro del imperio lo antes posible, estaría a salvo. Pero si tuviera que quedarse aquí un mes, entonces todo se volvería incierto. Además, para completar la misión secundaria, enviado al imperio, también debía devolver la inscripción de su majestad el emperador lo antes posible. Por lo tanto, si tenía la opción, el señor Gute no podía dejar de intentarlo. Además, esta zona se había convertido en un páramo hacía poco tiempo, y la mayoría de los demonios más poderosos no se establecerían en un páramo deshabitado. Por lo tanto, tras informar a los dos, el señor Gute ignoró los intentos del capitán por retenerlo, dio media vuelta y se marchó con elegancia, buscando el astillero abandonado a lo largo de la costa. Después de caminar por la costa durante varias horas, desde el día hasta el anochecer, el señor Gute finalmente descubrió varias estructuras construidas por el hombre en la zona costera virgen. Tras una inspección más detallada, se comprobó que, efectivamente, todos estos edificios estaban relacionados con el antiguo astillero. Fue una lástima que se tratara de dormitorios donde vivían los trabajadores del astillero o de instalaciones de apoyo relacionadas, y que no se encontraran muchas piezas valiosas en su interior. Lo único que podía considerarse una ganancia era un mapa encontrado en un dormitorio de empleados abandonados. Gracias a las marcas del mapa, el señor Gute supo que el taller con mayor probabilidad de contener mercancías en el astillero no estaba allí, sino en un lugar que requería caminar otros 2 o 3 kilómetros. Esta distancia, por supuesto, no significaba nada para el señor Gute. Siguiendo las indicaciones, el señor Gute se colocó rápidamente frente al edificio correspondiente. Fue simplemente eso, por alguna razón. El señor Gute siempre tuvo la sensación de que el exterior de este edificio que tenía delante le resultaba algo familiar, como si lo hubiera visto antes en algún sitio. Sin embargo, después de pensarlo detenidamente durante un rato, el señor Gute no pudo recordar nada. Finalmente, dejó de pensar en ello, abrió de golpe la gran puerta de las ruinas del astillero y entró. A diferencia de los dormitorios de los empleados, que desprendían una sensación de decadencia, tras entrar en el interior de este edificio, el señor Gute no percibió un fuerte olor a humedad. En cambio, se notaba un ligero aroma a aire marino salado. Al parecer, cuando se construyó este taller, el sistema de circulación de aire estaba muy bien diseñado. Hacer que este astillero, abandonado durante más de 10 años, huela como si alguien hubiera vivido allí recientemente. Sin embargo, el giro inesperado de los acontecimientos se produjo en el segundo siguiente.
Mientras el señor Gute miraba hacia el techo, dos enormes especímenes de esqueletos biológicos estaban suspendidos en el aire. Al instante, una capa de sudor frío recorrió la frente y la espalda del señor Gute. No es de extrañar que sintiera una sensación de familiaridad cuando vio este edificio por primera vez. Porque este era el hogar del gran demonio sin nombre, Solitr. Sin embargo, a diferencia de Madame Sol, que estudia la evolución convergente basándose en que estos dos especímenes de esqueletos biológicos evolucionaron en direcciones diferentes, lo primero que se le pasó por la cabeza al señor Gute al verlas no fue conocimiento biológico, sino una carta de adivinación que había sacado de Mirialdete. La extinción de todas las cosas. Capítulo 167. Una batalla desesperada con Solitiel. Capítulo 167. Una batalla desesperada con Solitaire. La extinción de todas las cosas. La propia carta de adivinación presagia una masacre bastante brutal. Pero según el análisis de Mirialdete, en la combinación de cartas de Gut, representaría un significado diferente. Es decir, una profecía sobre el lugar de la muerte de Gut o el método de su asesinato. Oh no, algo malo va a pasar. Gut, que permanecía dentro del edificio, reaccionó y estuvo a punto de huir, pero descubrió que ya era demasiado tarde. Porque en su percepción mágica se manifestaba claramente una retroalimentación mágica extremadamente poderosa. Para evitar alertar al enemigo, los magos normalmente no extienden demasiado el alcance de su percepción mágica cuando exploran en la naturaleza, sino que la mantienen dentro de un rango en el que pueden contraatacar si se encuentran con un enemigo. Por lo tanto, en el momento en que apareció esta poderosa reacción mágica, significó que Gut no tenía escapatoria. Clic-clac, al oírse el nítido sonido de una puerta al cerrarse, la fuente de la percepción mágica se acercaba ahora de Gut con pasos ligeros, poco a poco. Oh, hoy tenemos una invitada, dijo la demonio con cuernos, ladeando la cabeza y dejando escapar una suave exclamación, mientras miraba a Gut, que estaba de pie en el centro de las ruinas del astillero. Al parecer, percibiendo una profunda desconfianza por parte de invitado, la gran demonisa sin nombre sonriente, imitando el comportamiento tímido de las muchachas humanas, y le dijo a Gut con voz delicada. El gran hermano humano. No tienes que preocuparte por mi apariencia ni por mi raza. Como puedes ver, solo soy una chica demonio sin poderes, igual que tus chicas humanas. En mi larga vida, nunca he hecho daño a nadie. Y mi ideal es seguir viviendo así, sin que nadie se dé cuenta, nada más. Solitaire continuó pacientemente con su actuación, especialmente cuando notó que Gut bajaba la guardia en lo más mínimo, momento en el que actuó con aún mayor diligencia. Entonces, ¿puedo pedirle a este gran hermano humano que mantenga mi existencia en secreto? El tono ya de por sí suave de Solitaire tenía un matiz de súplica, y se acercó a Gut con aire lastimero, diciendo. Me ha costado mucho encontrar un lugar tan adecuado para descansar, y no quiero mudarme de nuevo en mucho tiempo. Si estás dispuesta a aceptar, aunque me hagas algunas exigencias excesivas, dijo la chica demonio, mordiéndose suavemente el labio con sus dientes perlados, mientras un ligero vaho asomaba en sus ojos. Tras acercarse al oído de Gut, le susurró. No es algo descabellado, ¿sabes? Tras cientos de años de minucioso estudio de los hombres por parte de Solitro, estos ya se sentían fácilmente abrumadas por el físico esbelto y la delicada voz de una joven. Sobre todo porque sus rasgos demoníacos no eran muy evidentes. Aunque tenía dos cuernos en la cabeza, no eran del tipo feroz. En cambio, su exquisita pequeñez se ajustaba a la estética de muchos humanos, e incluso podría calificarse de tiernos. Con un poco más de adornos, muchos humanos se dejaron engañar por su apariencia y perdieron la vida precipitadamente. Y Gut, que ni siquiera tomó precauciones después de haberse acercado tanto, era sin duda otro libertino que podía ser ejecutado fácilmente. Ella realmente no sabía por qué el rey demonio había emitido una orden de ejecución contra un individuo así en vida. Pero no importaba. Ella solo necesitaba ejecutarlo allí mismo. Aunque una fuerte intención asesina ya había impregnado el corazón de Solitro, sus acciones se volvieron cada vez más suaves y seductoras. De esta forma, la víctima podía disfrutar del dolor más trágico en el más indulgente abrazo de ternura. Cuando la vida se detuvo en ese instante, ese rostro, lleno de dolor mezclado con incredulidad, era simplemente la mejor creación. Sin embargo, justo cuando Solitaire estaba movilizando su magia, con la intención de matar a Gut, notó que el objetivo de la ejecución mostró una extraña sonrisa en ese momento. Esa sonrisa no contenía lujuria ni deseo, sino que estaba llena de la facilidad de un plan exitoso. Gran hermano, ¿qué es esto?
Antes de que Solitr pudiera preguntar algo más, Gut la agarró de las manos y la levantó directamente del suelo. No, no lo hagas, eres demasiado brusco. Solitr mantuvo su compostura, pero Gut no perdió más tiempo hablando con ella. Con la otra mano libre, lanzó un golpe al aire y, al instante, la punta del bastón de piedra brillante de Caria se posó sobre el liso y plano vientre de la demonio. Fue entonces cuando Solitr comprendió que Gut la había secuestrado no para jugar, sino para acabar con su vida de verdad. Al instante, su imagen de chica delicada se desvaneció. Solitr forcejeó con todas sus fuerzas, intentando liberarse del agarre de Gut. Sin embargo, Gut había ocultado su fuerza en el combate cuerpo a cuerpo durante tanto tiempo, esperando una oportunidad para ser emboscado a corta distancia por otros magos. ¿Cómo pudo permitir que Solitr se liberara tan fácilmente? Su mano izquierda, que controlaba a la chica demonio, se tensó, y ondas de magia se condensaron en el báculo de piedra brillante cariana que sostenía en su mano derecha. De hecho, el físico de los demonios suele ser más fuerte que el de los humanos. Sin embargo, este nivel mejora no supuso mucha diferencia para Gut, que dominaba el combate cuerpo a cuerpo, en comparación con una chica normal. Por mucho que la inmovilizada Solitr forcejeara, la luz blanca lechosa del bastón de Gut estaba a punto de inyectarse brutalmente en su cuerpo desde la parte inferior de su abdomen. Pero al instante siguiente, se produjo un cambio inesperado. Al darse cuenta de que no podía liberarse por la fuerza, Solitr simplemente abandonó ese método. Justo antes de que la magia del bastón de Gut estallara, liberó una enorme cantidad de magia caótica en todas direcciones, rebotando violentamente contra la atadura de Gut y la magia que estaba a punto de alcanzarla, y destruyendo por completo las ruinas bien conservadas del astillero. Y cuando Solitr presionó la palma de su mano, una serie de grandes espadas, construidas con magia, descendieron del aire siguiendo la trayectoria hacia atrás de Gut, prometiendo partirlo en dos. Aunque estas grandes espadas mágicas eran afiladas y descendían extremadamente rápido, no eran nada para Gut. La mayoría de los tajos fueron bloqueados por Gut usando múltiples capas de magia de defensa reforzada, y las pocas espadas grandes que no fueron rechazadas fueron apartadas a la fuerza por Gut con su bastón de piedra brillante cariana. Al contemplar al ser que tenía delante, que combinaba el poder de un mago y un guerrero, la mirada de Solitr finalmente se tornó seria, comprendiendo por qué el rey demonio se había preocupado tanto por su existencia. A juzgar por la edad humana, el todavía joven Gut aún no había alcanzado el estado óptimo de su cuerpo. Teniendo en cuenta el ritmo de crecimiento exagerado que ha demostrado hasta ahora, con más tiempo, la raza demoníaca podría enfrentarse a un enemigo verdaderamente formidable. Por lo tanto, hoy, sin importar que, había que frenar su fase de crecimiento. Solitr pensó, retrocediendo mientras agitaba la mano para dispersar el polvo circundante con magia. Después de todo, el oponente a la que se enfrentaba era capaz de luchar como una guerrilla, por lo que mantener una distancia segura y una visión clara era crucial. Sin embargo, durante su retirada, Solitr, cuyo cuerpo era azotado por el viento frío, temblaba incontrolablemente. Estoy en un estado lamentable por culpa de mi propia magia. De hecho, este tipo de magia de escapismo debería usarse lo menos posible, a menos que sea absolutamente necesario. No era de extrañar que Solitr sintiera tal emoción. Después de todo, esto era la realidad, no un manga o un anime. Todo debía ajustarse a las leyes de la física. No había pantalones cortos de seguridad ni luz sagrada reservada para la censura. La huida de Solitr consistió en expulsar rápidamente una gran cantidad de magia de su cuerpo en un corto periodo de tiempo, repeliendo todo lo que la rodeaba. Y, naturalmente, lo primero que se vio afectado fue su ropa. Por lo tanto, cuando Gut blandió su bastón de piedra brillante cariana, cortando el polvo, y dejó caer una hoja de 40 metros de largo moldeada por magia sobre Solitr, no pudo evitar exclamar. Oh. Estás muy bien dotado. Tras esquivar por poco el ataque de Gut, Solitr apretó ligeramente sus dientes perlados y, con magia condensada, desplegó consecutivamente varias capas de magia de defensa, resistiendo a los continuos tajos de Gut. Aprovechando esta pausa momentánea en la batalla, Solitr, que era experta en magia humana, usó una magia popular que tejía ropas con magia para ponerse un largo vestido mágico con el que cubrir su pudor. Aunque todavía tuvo que luchar en el vacío durante un breve periodo, al menos era mucho mejor que estar desnuda y con un aspecto desagradable. Tras recomponerse, la mirada de Solitr se agudizó. Ya no se atrevía a albergar más arrogancia en su corazón, sino que trataba a Gut como a un oponente al que debía tomar en serio. Despliega toda su magia y la concentra en una bola, para luego expulsarla.
Esta era la magia más poderosa de Solitr. Tras indagar en diversos tipos de magia entre humanos y demonios, el tipo que eligió seguía siendo el más sencillo. Después de todo, un poder destructivo suficientemente alto, junto con una velocidad de lanzamiento inimaginablemente rápida, era suficiente. Esta magia simple era la forma más fácil de matar enemigos en combate. Al igual que Gut, que sostenía el bastón de piedra brillante Cariana, casi no tenía poder para resistir una vez que Solitr se puso serio. Solo gracias a su magia de defensa reforzada y a su bastón para resistir alternativamente, Gut apenas pudo seguir el ritmo ofensivo de la señora Solitr. Y en cuanto al contraataque, probablemente Solitr tendría que bombardearlo más de una docena de veces antes de que Gut pudiera encontrar una oportunidad para atacar. Sin embargo, incluso si esta valiosa oportunidad ofensiva lograra impactar a Solitr, todo quedaría bloqueado por la magia de defensa que ella llevaba puesta. Solitr flotaba en el aire con magia, mirando a Gut que yacía en el suelo. Llegados a ese punto, el resultado de esta batalla ya estaba decidido en su corazón. Aunque la batalla parecía estar en un punto muerto, ella tenía la ventaja, pero no pudo derrotar a Gut. Pero la verdad no era así. Los largos años, sumados al paso del tiempo, otorgaron a estas especies longevas una ventaja que los humanos jamás podrían poseer. Es decir, en los conflictos con especies de vida corta, incluso si terminaban en empate, a la larga saldrían victoriosos. Después de todo, existía una diferencia cualitativa en la cantidad de poder mágico entre los dos combatientes. Este enfrentamiento, desde el principio, no fue un duelo justo. El poder mágico que Solitr consumió tras este ataque fue apenas el 1% del total. Mientras tanto, la frecuencia de los ataques de su oponente, Gut, se estaba volviendo cada vez más lenta. Desde el principio, él podía lanzar un contraataque después de que ella lo golpeara una docena de veces. Ahora, ella lo había bombardeado durante más de 30 asaltos, y Gut, ocupado en su defensa, apenas podía realizar un solo contraataque. Tras luchar un rato más, Gut, al ser humano, no solo sería incapaz de contraatacar, sino que probablemente ni siquiera tendría suficiente poder mágico para defenderse. En ese momento, llegaría el verdadero punto decisivo de este enfrentamiento. ¡Bum! 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 Tras vislumbrar la victoria, Solitr aceleró su velocidad de ataque. Y Gut, que ya tenía problemas con la defensa, se desorganizó aún más en ese momento. Tras un tiempo indeterminado, finalmente logró ejecutar un ataque mágico ordinario para contraatacar. Cuando Solitr, flotando en el aire, vio acercarse esa magia, casi se echó a reír. Observó la densa magia defensiva que tenía delante y no sintió ningún deseo de esquivarla. Vamos, ataca. A mí, Solitr, no me importa. De todos los modos, el resultado del ataque no sería diferente al de las 12 veces anteriores, sin causarle la menor repercusión. Manteniendo la absoluta confianza de la raza demoníaca en la magia y el poder mágico, Solitr recibió el golpe con arrogancia. Sin embargo, en un lugar que no podía ver, las manos de Gut, llenas de emoción, temblaban. Porque, aparte de la profesora Serie, cualquiera que recibiera ese golpe seguramente moriría. ¡Zas! Cuando el ataque mágico de Gut se encontró con la magia defensiva de Solitr, no produjo un sonido explosivo por la colisión. En cambio, con un silbido seco, atravesó directamente las capas de magia defensiva que ella había desplegada con magia comprimida. Casque. Solitr, protegido por magia de defensa, dejó escapar un grito de sorpresa. En ese instante, el tiempo pareció ralentizarse. Esto le permitió ver claramente cómo la magia de Gut penetraba su defensa como si nada, golpeaba su cuerpo y, finalmente, le abriría un gran agujero en el pecho. ¿Por qué y por qué sucedió esto y? Solitr murmuró débilmente. En ese último y prolongado instante, de repente pensó en algo. A través del reflejo de la magia de defensa intacta, pudo ver la expresión en su rostro. Y ya había visto esa expresión antes. Fue la conmoción y la impotencia que mostraron los humanos al enfrentarse a la maldición de la raza demoníaca, que era superior a la magia. ¿Podría ser que el ataque de Gut fuera una maldición que ni siquiera la raza demoníaca pudiera comprender? No, eso no es correcto. Ella podía sentir su presencia, así que no debía ser una maldición en el sentido tradicional. Más bien era como magia de otro sistema. Al instante siguiente, la figura de Solitr se desvaneció por completo. Debido a la regla de que la raza demoníaca no deja cadáveres tras la muerte, Gut no sintió ninguna sospecha. Guardó su bastón y estaba a punto de marcharse de allí para recuperarse.
Sin embargo, justo cuando Gut daba 2 o 3 pasos fuera de las ruinas después de la batalla, una enorme espada voladora le atravesó el pecho por detrás a una velocidad vertiginosa. Aunque Gut inmediatamente usó ambas manos para presionar firmemente la punta de la espada e impedir que penetrara más. Pero aún así, Gut seguía gravemente herido. Con cada respiración que daba a partir de entonces, sentía que sus pulmones ardían. ¿Cómo es esto posible? ¿No te alcanzó mi magia? Sí, fue realmente aterrador, dijo Solitro, extendiendo las manos y con una expresión de alivio en el rostro tras haber escapado de la muerte. Casi muerto. ¿Cómo sobreviviste? Después de nuestra conversación anterior, probablemente ya te habrás dado cuenta, ¿verdad? Soy muy hábil en tu magia humana, ¿sabes? Solitro dejó de lado su falsa expresión de miedo persistente, se agachó y le dijo a Gut, que forcejeaba en el suelo, con una media sonrisa. Entre vuestra magia humana, existe un tipo especial llamado magia de clonación y me interesa bastante entonces, ¿el que tienes delante ahora es tu verdadero cuerpo? Adivina. La chica alarmantemente con picardía, sus ojos se curvaron, pareciendo verdaderamente una chica humana pura. Ay, entonces lo único que puedo hacer es confiar en el destino. El debilitado Gut se levantó repentinamente del suelo, con una mano agarrando el cuello de Solitro, mientras que la otra condensaba una magia de ataque desarrollada bajo el sistema mágico de Harry Potter y la lanzaba contra lo que se sospechaba que era el verdadero cuerpo de Solitro. Sin embargo, al instante siguiente, la chica demonio murmuró una palabra que llenó a Gut de desesperación. Magia para revertir maldiciones. Con un rugido, Gut fue derribado al suelo por la magia que él mismo había lanzado. Aunque Gut logró bloquear este ataque gracias a la magia de defensa generada bajo el mismo sistema mágico. Pero el espíritu de lucha de Gut murió por completo en ese momento. Ya lo dije antes, ¿no? Soy muy hábil en tu magia humana. Además, cuando dije que casi muero hace un momento. Te estaba mintiendo. Capítulo 168. Gut sosteniendo una varita mágica y la chica demonio que es impotente para resistir. Capítulo 168. Aplastar con un bastón y la chica demonio sin poder es la magia de reversión de maldiciones, como cristalización de la sabiduría humana en la era mitológica, puede reflejar cualquier efecto mágico que el lanzador considere una maldición. Y lo que se denomina una maldición, aunque en la mayoría de los casos se refiere específicamente al tipo de magia demoníaca que provoca sueño, petrificación o cambia el estado de un objeto, su definición fundamental sigue refiriéndose a la magia cuyo principio de lanzamiento el receptor no puede comprender. La magia ofensiva lanzada por Gut, basada en el sistema mágico del mundo de Harry Potter, encajaba naturalmente con esta definición, y por lo tanto se reflejaba en Solitro usando magia de inversión de maldiciones. Sobre las ruinas del astillero, Gut se desplomó al suelo, impotente. Su intención era lanzar un último contraataque y luchar, pero Solitro aprovechó un resquicio en su ofensiva y lo golpeado de lleno con varias rondas de bombardeo mágico concentrado. De hecho, este resultado no fue sorprendente. Cuando Gut estaba básicamente ileso, apenas podía seguir el ritmo ofensivo de la chica demonio. Ahora, gravemente herido y con un agujero en el pecho abierto por una gran espada mágica generada por Solitro, naturalmente le resultaba difícil mantener su estado óptimo, y era inevitable que fuera abrumador por el bombardeo continuo de la chica demonio. Shasha, los pies descalzos de la chica demonio pisaban el páramo invernal. Tal vez debido a que el suelo estaba algo frío, sus delicados pies adquirieron un matiz carmesí. Tras confirmar con sus sentidos mágicos que a Gut le quedaba poca magia en su cuerpo y que su físico gravemente herido ya no le permitía seguir luchando, Solitro se acercó al hombre derrotado. Tras apartar de una patada el bastón de piedra brillante cariana esparcido junto a Gut, la chica demonio colocó su pie descalzo sobre el cuerpo del hombre derrotado y usó los dedos de sus pies para levantarle la cabeza, admirando la expresión de su oponente tras su derrota. ¿Qué te pasa, hermanito? ¿Por qué tienes esa expresión? Al no ver ningún temor a la muerte en los ojos del hombre derrotado, la chica demonio claramente no estaba muy satisfecha. Aunque el ser humano bajo su pie, cuya carne había sido nutrida por completo por la magia, era un manjar exquisito y delicioso, si no estuviera acompañado de ese atisbo de terror antes de la muerte, sería como un sabroso guiso de carne sin flores de cebollino, o una barbacoa aromática sin comino. Sería realmente muy lamentable. Por lo tanto, Solitro se agachó, apoyando la barbilla en la mano, y contempló a la presa en el suelo que había perdido la capacidad de resistir, y luego habló. Hermanito, tu actuación en la batalla de antes fue excelente. Ni siquiera recuerdo cuánto tiempo ha pasado desde que me presionaron hasta tal punto.
Así que, como recompensa, estoy dispuesto a jugar contigo como es debido, hermanito, ya que vivas momentos inolvidables antes de tu final. Mientras Solitaire hablaba, canalizó magia para condensar una hoja en su mano. Sin embargo, esta hoja no era tan maciza como las de sus ataques anteriores. En cambio, era bastante delicado, del tamaño de un cuchillo de fruta común. Y cuando Solitaire lo sostuvo en su mano, lo que pretendía cortar no era, naturalmente, fruta, sino la presa que yacía bajo sus pies, la cual le pertenecía. En combates prácticos anteriores, se sabía que, por muy fuerte que fuera la voluntad de un humano, su expresión cambiaba al sentir que su carne era cortada pedazo a pedazo. Desde la ausencia inicial de miedo hasta el dolor posterior, hasta que vieron cómo la sangre se renaba rápidamente y oyeron cómo los latidos de su corazón se desvanecían gradualmente, lo que les provocó un miedo primigenio. Los cambios en su estado mental fueron bastante notables y, en consecuencia, su alimento sanguíneo presentaría una gran variedad de sabores deliciosos. Oh, y ese hermanito que tenía delante parecía poseer las cualidades de un guerrero. Se preguntó cómo sería su capacidad de recuperación. Era algo que realmente valía la pena esperar. Al ver que el pequeño cuchillo de Solitaire estaba a punto de caer, Gut, que estaba siendo pisoteada por su pie, solo pudo suspirar. Miró a la chica demonio, cuyos ojos brillaban con crueldad, y habló. Te llamas Solitaire, ¿verdad? Oh, hermano, ¿sabes mi nombre? Las cejas de la chica demonio se crisparon ante esto, e incluso la espada que sostenía en la mano se detuvo en el aire. Sin embargo, a diferencia de su tono frívolo y su fingida actitud relajada, en los ojos de Solitaire ya no había ningún interés en un gato jugando con un ratón, solo una frialdad escalofriante. Cada demonio tenía su propia forma de vida. Algunos ansiaban la glotonería, por lo que frecuentemente accionaban cerca de asentamientos humanos, disfrutando de la mayor cantidad de alimento a base de sangre a la vez que corrían los mayores riesgos. Algunos buscaban fama y poder, uniéndose así al ejército del señor demonio, logrando hazañas y ganando renombre dentro de su raza, al tiempo que se enfrentaban al peligro de ser asesinados por poderosos humanos. Sin embargo, lo que Solitaire buscaba era simplemente vivir. Para ello, vivió de incógnito, reduciendo diligentemente sus interacciones sociales y apariciones públicas. Aunque había vivido en este continente durante cientos o miles de años, muy pocos, incluso entre los de su propia especie, conocían su nombre. Ni hablar de humanos de otra raza. Cualquiera que hubiera visto su rostro era invariablemente asesinado por ella. Fue gracias a esta cautela que Solitaire pudo vivir en paz durante más de 1000 años. Ella eludió el reclutamiento de las legiones demoníacas y evitó ser aniquilada conjuntamente por las potencias humanas, y gracias a una larga vida, finalmente se convirtió en una de las figuras más poderosas de la era actual, la gran demonio sin nombre en la jerga humana. Por lo tanto, cuando Gut reveló correctamente su nombre, Solitaire tuvo la intención inmediata de silenciarlo. No solo para eliminar a Gut, sino también para interrogarlo sobre la fuente de la información filtrada, siguiendo toda la cadena para silenciar a todos los que lo sabían. Sin embargo, lo que más molestó a Solitaire fue que, ante su declaración de que la sometería a un interrogatorio por la fuerza de forma inminente, Gut seguía mostrando la misma actitud de siempre. De hecho, esta vez incluso se rió. Gut, ¿de verdad no le tienes miedo a la muerte? En ese momento, Solitaire también abandonó su farsa anterior. Presionó la hoja contra la garganta de Gut y preguntó con frialdad. Pero Gut no respondió a la pregunta de Solitaire. En cambio, le habló, aparentemente para sí mismo. Solitaire, he oído que has estado investigando a los seres humanos y que te interesa comprender las emociones humanas, pero me pregunto si alguna vez lo ha considerado. ¿Qué sentirías si un día perdieras toda tu magia y te convertirías en un ser humano más del montón? ¿Qué es exactamente lo que intentas decir? La mirada de Solitaire se agudizó, impulsada por una fuerte premonición de inquietud. Ya no le importaba interrogar a Gut para averiguar la fuente de la información filtrada. Ejerció fuerza sobre su brazo, con la intención de clavarle inmediatamente la afilada hoja mágica que sostenía en la mano en la arteria carótida de Gut. Sin embargo, en el instante siguiente, la chica demonio que tenía delante se hizo añicos de arrepentimiento, convirtiéndose en cenizas y desapareciendo. Y a tan solo una docena de pasos de distancia, apareció de repente un Solitaire completamente desnudo, mirando fijamente a Gut con ojos llenos de confusión y rabia, preguntando con enojo. Agujero, ¿qué me ha hecho exactamente? Oh. Gut, que yacía en el suelo, se levantó lentamente de entre las ruinas. Tras sacudirse la ceniza y las virutas de madera que se le habían adherido a la ropa dañada, ya no pudo reprimir la sonrisa y estalló en carcajadas.
Al ver a la demonio desnuda e indefensa frente a él, Gut habló. ¿Me acabas de interrogar, no? Mientras caminaba paso a paso hacia Solitro, Gut sintió que el flujo sanguíneo en su cuerpo se aceleraba y que cierta parte de su cuerpo se expandía rápidamente. En efecto, era su mar de la conciencia, donde se almacenaba la magia. Al sentir que el límite mágico dentro de él crecía como hierba silvestre, Gut ya no tenía que preocuparse por el consumo de magia. Lo extrajo como si no le costara nada, convirtiéndolo en magia sagrada con mejores efectos curativos para sanar rápidamente la herida en su pecho. En poco tiempo, cuando Gut acorraló a la indefensa chica demonio, la profunda herida en su pecho ya tenía tejido de granulación conectándose y formando costras. Pronto recuperaría su estado original. ¿Qué y qué está pasando exactamente? Tras varios intentos fallidos de canalizar magia, solo para descubrir que sus reservas mágicas estaban vacías, como si nunca antes hubiera practicado, la conciencia de Solitaire se hizo añicos. Por muy grandes que fueron los logros de un mago en el arte de la magia, seguían necesitando la magia más básica para mantenerse. Pero en ese momento, su magia acumulada durante miles de años se agotó por completo. ¿Qué destino le esperaba a la chica demonio, que había perdido todo su poder de resistencia tras caer en manos de su enemigo mortal? Tan solo pensarlo llenaba a Solitario de una profunda desesperación. Hace media hora, en el primer momento en que Gut se encontró con Solitaire en las ruinas del astillero, utilizó el módulo del sistema para investigar el panel de entrada de Solitaire. Investigación del objetivo. Solitaire, gran demonio sin nombre, raza objetivo. Demonio talentos objetivo. Dominio compresión mágica, oro barra no replicable, convergencia océano de magia, oro barra replicable, afinidad. Solitario, oro barra no replicable, gran demonio sin nombre, oro barra no replicable, dominio de la magia humana, oro barra replicable, raza longeva demonio, púrpura barra replicable, visión integral magia demoníaca, púrpura barra replicable, dominio investigación humana, azul barra replicable, dominio mentiras y disfraces, azul barra replicable, solitario, blanco barra no replicable, crueldad, blanco barra no replicable, dominio compresión mágica, oro barra no replicable, tras miles de años de aprendizaje e integración de diversas escuelas, acumulando extensamente, una profunda comprensión de la gran simplicidad efecto de entrada. Al activarse, la comprensión básica de la magia del anfitrión mejorará enormemente, aumentando los efectos de los hechizos, reduciendo el consumo de magia y, simultáneamente, obteniendo la habilidad adjunta de lanzar magia comprimida con facilidad. Convergencia océano de magia, oro barra replicable, sin importar cómo se presentan las distintas escuelas de magia, su esencia sigue siendo un océano de magia convergente. Comprendiendo este principio, Solitaire acumuló miles de años de magia acumulada a efecto de entrada. Al activarse, el anfitrión obtendrá toda la magia del objetivo acumulada durante miles de años de arduo cultivo afinidad. Solitario, oro barra no replicable, solitario. Personalidad solitaria, anhelo de soledad. Cuando está solo, su talento mágico se ve extremadamente potenciado barra gran demonio sin nombre, oro barra no replicable, proporciona un aumento de magnitud media alta a la magia existente. Simultáneamente, el sigilo y el ocultamiento se incluso ligeramente mejorados dominio mentiras y disfraz, azul barra replicable, usted posee un profundo conocimiento de las debilidades de las emociones humanas y sabe perfectamente qué tipo de reacciones pueden provocar ciertas acciones y palabras en los seres humanos efecto de entrada. Al activarse, el anfitrión adquiere automáticamente habilidades sociales y una mayor comprensión de las personas, y sus habilidades para mentir y disfrazarse se fortalecen enormemente. No hay entradas de magia de nivel maldición en Solitaire. Antes del combate, Gut había considerado cuáles de sus entradas descartar como plan B en caso de que la batalla saliera mal. Sin embargo, fue una lástima que, en términos del valor de una sola candidatura, el panel de Solitaire no fuera tan tentador como el de Maad Curse. Golden Land. Pero era comprensible. Como una anomalía entre los demonios, Solitaire había estudiado demasiados tipos de magia, al igual que una réplica de Frieren. A diferencia de otros demonios que dedicaron cientos o miles de años a un solo tipo de magia, a ella, naturalmente, le resultó difícil alcanzar el reino de una maldición. Antes de enfrentarse a Solitaire, Gut, confiado en sus diversos métodos y creyendo que eventualmente acumularía una gran cantidad de magia a través de largos años de acumulación, inicialmente fijó su objetivo principal en su talento maestría compresión mágica. Después de todo, esto abordaba directamente la comprensión fundamental de la magia, lo que le ahorraría muchos rodeos y también debilitaría significativamente el poder de combate de Solitaire, convirtiéndolo en una opción relativamente óptima.
Sin embargo, en el momento en que la hostil Solitr usó magia de inversión de maldiciones, Gut abandonó instantáneamente la idea de competir con ella calculando en su propia fuerza. ¿Qué demonios? Incluso apareció la magia de reversión de maldiciones, y esa magia de clonación increíblemente insidiosa. ¿Acaso la facción demoníaca debería dominar estas dos? En ese momento, Gut finalmente comprendió lo valioso que era realmente la entrada de calidad dorada de Solitr dominio de la magia humana. Gut, tras haber sido sometido a golpes, finalmente ajustó en silencio su objetivo de corte a convergencia océano de magia, con la intención de cortar el poder de Solitr en su origen. Aunque dominara todo tipo de magia especial y llamativa, sin una fuente de magia, Solitr probablemente no podría causar más problemas. Gut, cuyo cuerpo había sido sometido a un largo entrenamiento y múltiples mejoras, seguramente no perdería en un combate cuerpo a cuerpo contra Solitr, que ya ni siquiera tenía su armadura externa, ¿verdad? El curso de los acontecimientos coincidió, en efecto, con las predicciones de Gut, aunque hubo un pequeño contratiempo en el camino. Quizás se debía a que la magia de la señora So era realmente demasiado vasta. O tal vez el uso de Talent Entry-Cut Opportunity no fue tan rápido como la replicación. Cuando Gu decidió cortar la entrada de Solitr Convergencia Océano de Magia, la interfaz del sistema mostró una barra de progreso, al igual que cuando replicó anteriormente la afinidad de magia sagrada de la diosa. Fue precisamente porque no pudo terminar de inmediato de editar la entrada de talento de Solitr que Gut fue pisoteado por la chica demonio y objeto de burlas durante un rato. Afortunadamente, esta vez la barra de progreso se llenó mucho más rápido que antes. Así pues, en poco tiempo, la situación ya había cambiado. Gut miró a la indefensa chica demonio que tenía delante, señaló con el dedo el bastón de piedra brillante cariana que Solitr había pateado a lo lejos y dijo con una sonrisa siniestra: Ve, recógelo por mí. Está bien, y en ese momento, Solitr era como una tigresa sin dientes, cubriendo sus zonas sensibles mientras se apresuraba a recuperar el bastón que había pateado. ¿Y qué hay de aprovechar la oportunidad para escapar? No seas ridículo. Como oponente que había presenciado las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Gut, no creía que una maga que había perdido su magia pudiera correr más rápido que un guerrero. Tras arrodillarse humildemente y presentar el bastón de piedra brillante de Caría, Solitr solo pudo rezar en silencio en su corazón, esperando que aquel individuo que tenía delante tuviera algo de humanidad. Sin embargo, Gut, que ahora sostenía el bastón en su mano. Capítulo 169. Me encanta decir pequeñas mentiras. Capítulo 169. Me gusta decir pequeñas mentiras. Sin embargo, lo que sucedió después no se desarrolló en una dirección que resultó agradable a la vista. Para ser honesto, ver a una demonio milenaria, despojada de toda su magia, arrodillada en el suelo y mirándolo con ojos lastimeros, cualquiera en su lugar habría sentido una punzada de incomodidad ante la escena. En esta situación, cualquier otro guerrero habría bajado la guardia por lástima o por duda. Pero Gut no se dejó llevar por deseos fisiológicos pasajeros. Lo que eligió conservar fue su gran cabeza lúcida. No había ni rastro de lástima ni de vacilación. Gut agarró su bastón y lanzó un ataque mágico ordinario completamente cargado contra Solitr, quien fue incapaz de resistir. Grieta, tras un rugido, solo quedó en el suelo una huella arada por la magia. La chica demonio atacada quedó sumergida en la marea de magia. En sus últimos instantes, tras dirigir a Gut una mirada resentida, impotente y lastimosa, el cuerpo de Solitr se convirtió en cenizas y se disipó. Esta vez, al haberle arrebatado Gut su magia, ya no podía lanzar magia de clonación, una muerte fingida para engañar a sus oponentes. Así, no le quedó más remedio que quedarse quieto, observando en silencio cómo se acercaba su fin. Aunque se hubiera resistido en el último momento, al final fue inútil. Sobre las ruinas del astillero. Tras eliminar a Solitr, Gut no se marchó, sino que se quedó en el sitio, observando el lugar donde había muerto la chica demonio. Naturalmente, Gut no hacía esto porque quisiera aprovecharse de la señora So mientras ella todavía estaba caliente. Además, los demonios no dejan cuerpos tras la muerte. Lo que realmente hizo que Gut se detuviera en ese momento fueron algunos sentimientos que brotaron de lo más profundo de su corazón. Quizás debido a que aún conservaba algunos patrones de comportamiento de su vida anterior, Gut seguía mostrando una resistencia considerable a dañar, y mucho menos a matar, a otros. Aunque sabía muy bien que el demonio que tenía delante solo se parecía a un humano en apariencia. Incluso cuando llegó el momento de actuar, Gut no mostró piedad con Solitr. Pero, cada vez que grababa la escena en la que él mismo la ejecutaba,
pensando en la apariencia humana de la chica demonio. Y esos ojos lastimeros, que muy probablemente eran una imitación. El corazón de Gut siempre estuvo inquieto, aunque nunca se arrepintió de esa decisión. Y tras ejecutar a Solitro, Gut se convenció aún más de la corrección de sus acciones. Porque hasta el momento en que fue alcanzada por su magia de ataque ordinario, la chica demonio que tenía delante no había dejado de resistir. En el último momento, condensó la magia de defensa. Aunque Solitro apenas logró construir un único fragmento de cristal defensivo. Aunque incluso este único fragmento restante tenía una condensación mágica extremadamente débil, con la posibilidad de disiparse por sí solo en cualquier momento. Pero Solitr sí que logró conjurar magia de defensa en el último momento. Un caballero no muere desarmado. Un mago no perece sin magia. Hasta el último momento de su vida, Solitr no traicionó su título de gran demonio. Gut no tenía forma de saber qué clase de voluntad tenaz poseía esta chica demonio. Ser capaz de meditar y recuperar un vestigio de magia para resistir, incluso después de que toda su magia le fuera arrebatada y sus circunstancias trastocadas por completo, mientras seguía sirviéndole sumisamente. Si bien lamentaba que su propia voluntad de luchar fuera muy inferior a la de ella, Gut también se sentía afortunado de no haber mostrado piedad. Solitr acababa de condensar un rastro de magia. Si no la hubiera eliminado de inmediato, sino que la hubiera traído de vuelta o la hubiera utilizado para otros fines, entonces, con un solo desliz, podría haber escapado, o incluso haberlo matado. Después de todo, el combate real no es una competición de máximo poder mágico. Para matar a alguien, a veces basta con una pequeña bola de magia comprimida. Solitro, como gran demonio de tu especie, ha causado incontables masacres de humanos a lo largo de cientos de años. Ahora que mueres a manos mías, puede considerarse un castigo kármico, y has recibido tu merecido. Entonces, si hay una vida después de la muerte y sé una buena persona. Tras echar un último vistazo a las ruinas después de la batalla, Gut alzó la mano, guardó su bastón de piedra brillante de Caria y se dio la vuelta para marcharse. Tras un período de recuperación, el corazón de Gut se había calmado por completo. Hay cosas que siempre se duelen más la primera vez. Después de eso, uno se va insensibilizando gradualmente debido a la costumbre, e incluso puede encontrar placer en el proceso. Presumiblemente, con esta adaptación, la carga psicológica de Gut al matar demonios en el futuro se reduciría significativamente. Sin embargo, poco después, Gut se marchó. Una figura, maldiciendo y blasfemando, regresó, saludándolo con un lenguaje florido. Realmente hace honor a su calificación de talento de nivel azul, Master Liaison Deception. Las repercusiones son fuertes. Así que te gusta hacerte la víctima, ¿eh? Incluso después de muerto, me dedicas una mirada persistente para molestarme. Está bien, no necesitas reencarnar. Eres una mala persona en esta vida. No serás nada bueno en la próxima. Deja de hacer daño a la gente. Dicho esto, Gut sacó con cuidado una gema de su bolsillo. Este ejemplar fue obtenido del Palacio Imperial en la capital. Gut tenía la intención original de devolverlo a la asociación como regalo para su profesor. Pero ¿quién había pensado que se usaría aquí? Cuando Gut conjuró una gran cantidad de magia, intentando atrapar el alma errante de Solitro, falló inesperadamente. La razón de su desaparición no era que el alma de Madame So estuviera a punto de ascender al cielo o disiparse. Más bien, la magia ordinaria parecía incapaz de contener a una entidad que había existido durante cientos o miles de años. Había otro punto bastante importante. Solitr se resistía a ser capturado por él. Tenía sentido. Si el propio Gut estuviera en la misma situación, probablemente tampoco cooperaría con la magia de un enemigo. Sin embargo, seguir queriendo negarse en este punto. Demasiado tarde. Por un lado, suprimió el cuerpo espiritual de Solitr con una enorme cantidad de magia ordinaria, impidiendo que se liberara rápidamente y optara por ascender al cielo. Por otro lado, Gut separó una porción de su magia, convirtiéndola toda en poder mágico sagrado. Tras haber experimentado previamente con el uso del poder mágico sagrado, originario de la diosa, para lanzar magia de guía del alma, se obtendría un impulso significativo. Por lo tanto, Gut retiró la magia ordinaria utilizada para suprimir el cuerpo espiritual de Solitr y la reemplazó con el poder de magia sagrada, que es más efectivo. Y este cambio en la magia tuvo un efecto sorprendentemente bueno. Justo cuando el cuerpo espiritual de Solitr, aprovechando el momento en que Gut retiró la magia ordinaria, intentó poner fin a su estancia en el reino humano e ir al cielo, la gran red tejida por el poder de la magia sagrada la envolvió firmemente.
Solitaire tenía la intención de volver a usar su viejo truco, rompiendo las ataduras mágicas de Gut y yendo directamente al cielo. Pero para su sorpresa, esta vez la magia era muy diferente a la anterior. No solo era extremadamente firme, sino que la gran red construida por esta magia permaneció inmóvil incluso bajo la máxima velocidad de su cuerpo espiritual. Además, su cuerpo espiritual también se ve afectado por las consecuencias de esta magia especial. Fue como si la hubiera golpeado una judía feliz, todo su cuerpo hormigueaba de estimulación y, tras algunas convulsiones, perdió completamente las fuerzas. Ella solo pudo observar impotente cómo el malvado humano arrastraba su cuerpo espiritual hacia un cristal. Posteriormente, Gut lo selló con poder mágico sagrado, como de costumbre, aprisionando firmemente el cuerpo espiritual de Solitaire dentro del cristal. En efecto, tal como había intuido, el poder de la magia sagrada tenía un efecto supresor extremadamente fuerte sobre los cuerpos espirituales. Incluso algunas de las limitaciones que el sabio Ai Weiqi descubrió al investigar la magia de guía del alma podrían superarse con ella. Podría ignorar la voluntad del cuerpo espiritual guiado de cooperar y podría guiar los cuerpos espirituales de especies distintas a los humanos. Pensando en esto, Gut reconoció la gema con los dedos y la alzó hacia el sol poniente. Al instante, la figura etérea de una niña demonio se hizo claramente visible dentro de la gema. Vaya, vaya, qué interesante. Aunque no era la primera vez que creaba un espíritu de gema de este tipo, debido a la identidad especial del espíritu fijado la última vez. La esposa de su amigo Duncan, Lecture. Gut no era Cao y no tenía ningún interés sexual en las esposas de otros hombres. Tras saludar respetuosamente a Lecture con magia para confirmar que la función de comunicación era normal, se la entregó a Duncan y no tuvo tiempo de disfrutarla como es debido. Pero ahora podría tener una buena experiencia. En cualquier caso, el cuerpo espiritual de Solitaire era mucho más fuerte que el de Lecture, así que no tenía miedo de romperlo. Pensando en esto, Gut reunió una bola de poder mágico sagrado y la introdujo bruscamente en la gema. ¡Ah! Al ver que Solitaire parecía haber llegado realmente a su límite, Gut se detuvo en el momento oportuno, esperando su respuesta. Quizás fue porque el cuerpo del demonio, cuerpo espiritual, necesitaba algo de tiempo para absorber el poder de la magia sagrada. Después de que la chica demonio permaneciera rígida en el suelo, jadeando con dificultad durante un rato, sacudió la cabeza y se puso de pie. «Hey, hermanito. ¿O debería llamarle maestro? ¿Puedo preguntarle qué es exactamente y lo que está sucediendo?» Como demonio cuyo objetivo en la vida era sobrevivir, Solitaire actuaba de forma muy pragmática. Al descubrir esta misteriosa magia dentro de su cuerpo espiritual, inmediatamente intentó comunicarse con su maestro. Aunque aún no había recibido una respuesta clara, y aunque intuía vagamente su difícil situación, dejó de lado su dignidad como demonio en sus palabras, haciendo todo lo posible por mostrar humildad y obediencia. A juzgar por las acciones de Gut, que no la obligó ni la humilló cuando ella no podía resistirse, sino que le dio una muerte rápida y luego regresó después de matarla. Este ser humano no era un gran villano, sino que poseía un carácter noble e íntegro. Por lo tanto, solo necesitaba mostrar debilidad y sumisión de inmediata, y luego mantener la apariencia de una chica humana, exhibiendo adecuadamente timidez y fragilidad. Basándose en su conocimiento de los seres humanos, existía una alta probabilidad de que sobreviviera, e incluso de que viviera bastante bien. Al menos, ya no tendría que preocuparse de que su identidad fuera descubierta o de ser asediada por humanos. Y al ver que la chica demonio en la gema era tan cooperativa, a Gut no le resultó fácil molestarla más. Puedes llamarme como quieras en cuanto a tu situación actual, es bastante obvia, ¿no? Tu alma, después de la muerte, ha sido aprisionada por mí. Es la primera vez que cazo un demonio, y me encuentro con un caso especial como tú, tan experto en la naturaleza humana. Y resulta que tengo una empatía terrible. Me considero desafortunado. Espero que tus pequeñas travesuras aumenten un poco, para que pueda decidirme a destruirte por completo. Maestro, no lo haré. La chica demonio se mantuvo delicadamente en un rincón de la gema, con los ojos llenos de timidez y miedo. A través del poder mágico sagrado Gut se lo había dado, ella transmitió sus palabras a la mente de Gut. Maestro, todo lo que hice antes fue mi culpa. Me arrepentiré de mis pecados pasados y me esforzaré por controlar mis instintos. En realidad, también he estado buscando maneras para que demonios y humanos coexistan. Este es el comienzo de mi deseo de comprender a los humanos. Así que, y por favor, maestro, confíe un poco más en mí y sea amable conmigo. Tu magia es demasiado abrasadora para mí.
La próxima vez que me la inyectes, ¿podrías ser un poco más suave, un poco más despacio? Te lo ruego. Como recompensa, puedes proyectar tu conciencia en la gema y yo te daré un masaje. Maestro, ¿le gustaría experimentarlo? Lo he aprendido específicamente. Ya sea del tipo cómodo o del tipo especial, los conozco todos. Tos, tos. Bud tosió levemente 2 veces. Hablaremos del masaje especial más tarde. Ahora, tengo algunas preguntas para ti. Dime todo lo que sabes con sinceridad. No hay problema, amo después, guiados por Solitr en la gema. Bud se movía apresuradamente de un lado a otro entre las ruinas del astillero abandonado, encontrando rápidamente las piezas necesarias para reparar el barco, así como algunas herramientas ya fabricadas. Tras haber vivido en esta zona durante varios años, Solitr estaba familiarizado con su distribución. Sin embargo, mientras reunía estas piezas para su posterior transporte, Bud descubrió algo inesperadamente. Sacando la gema de su bolsillo, Bud liberó una pequeña ráfaga de poder mágico sagrado en ella, lo que hizo que Solitr, en su interior, temblara y luego sollozara suavemente y entre lágrimas, preguntándole con voz temblorosa. Maestro, lo siento, ¿hice algo mal? Al oír su tono, a Bud le tembló un ojo. Dijo con voz grave. Habla correctamente. Te escucharé intestinos. Acabo de pensar en algo. Responde con sinceridad. No me mientas. Maestro, no se preocupe, me ha reformado por completo. Bien, entonces te pregunto. ¿En tu estado actual, aún puedes absorber y aumentar la magia? Sí, respondió la chica demonio en la gema con firmeza. Toda la magia que poseo actualmente y que puedo aumentar proviene de tu influencia, maestro. Al igual que yo, todo te pertenece, maestro. Intestinos. Debes saber que no estoy preguntando sobre la magia obtenida mediante la generosidad. Más bien, te pregunto si tú, en tu estado actual, aún puedes obtener magia a través de tu propio cultivo, magia que pertenece a Solitro, no a mí. Bud, ¿cómo es posible, maestro? Cuando la chica demonio en la gema dijo esto, su voz denotaba cierto resentimiento. Para obtener magia mediante la meditación, uno necesitaría al menos un cuerpo físico para absorberla y un mar de conciencia para almacenarla, ¿no? Pero mi cuerpo físico está perdido, es tan difícil de adivinar, maestro, ¿lo sabe? Gut. Jejeo, Soli trae algo que quizás no puedas ver desde tu perspectiva. ¿Te gustaría que te lo contara? ¿Qué ocurre, maestro? ¿Podría decírmelo, por favor? La gema que contiene tu cuerpo espiritual está brillando intensamente debido a la rápida influencia de una gran cantidad de magia. ¿Cómo lo explícito? Es tan brillante que, cuando se oscurece, podría usarse directamente como bombilla. Maestro. Desde el interior de la gema surgió la voz extremadamente culpable de la chica demonio. Me gusta decir pequeñas mentiras. Esta vez, ¿podrías por favor y... Capítulo 170 Batería externa cultivable de la marca Solitaire. Capítulo 170. Banco de energía cultivable de la marca Solitaire. TSK. Good frotó con la punta de los dedos la gema que aprisionaba el espíritu de Solitro, sin confiar en lo más mínimo en sus promesas. Dada la credibilidad que Solitro tenía entre los humanos, en su vida anterior, a ella le habría resultado difícil comprar una botella de agua mineral con reconocimiento facial. Gut estaba pensando en cómo debía castigar a esa chica demonio y entrenarla para que fuera más obediente. Después de todo, sus rasgos de talento innato aún conservaban cierto valor para ser replicados. Sin embargo, justo cuando Gut estaba pensando en un plan de entrenamiento, una premonición inesperada surgió de repente en su corazón. Por alguna razón, sentí como si un pequeño mar de conciencia en desarrollo hubiera aparecido de la nada en su interior, acumulando magia en silencio. Basándose en su experiencia previa extrayendo magia, Gut, con un dejo de sospecha, intentó extraer magia de este pequeño mar de conciencia para ver qué estaba sucediendo. Al instante siguiente, una bola de magia ordinaria comprimida y purificada emergió de entre los dedos de Gut. Tras dejarlo a merced de Gut durante un tiempo, Gut no lo absorbió, sino que lo dispersó en el aire. En cuanto al origen de esta magia, naturalmente no podía ser la del propio Gut. Provenía de la gema que tenía en la palma de la mano, la cual contenía el espíritu de la chica demonio. Al mismo tiempo, dentro de la gema, arriesgándose a sufrir castigos, tormentos e incluso la ejecución, Solitro finalmente recuperó un vestigio de magia. Fue una lástima, sin embargo, que debido a las limitaciones ambientales y a sus propias acciones apresuradas, ella siguió un paso atrás, y el proceso de absorción de magia fue descubierto por ese maldito humano.
Aunque fue una gran lástima, Solitro no se arrepintió de esta apuesta. Porque, incluso con tan solo esa pequeña magia acumulada gracias al riesgo, Solitro podía hacer algo. Como mínimo, tendría la opción de quitarse la vida cuando su conciencia ya no pudiera soportar el castigo y la profanación de este ser humano. Incluso podría usar esto para amenazarlo, haciendo que Good fuera más considerado al tratar con ella. Por lo tanto, incluso si recibiera un castigo a corto plazo, siempre y cuando ese humano no la matara, a la larga sería algo bueno. Sin embargo, justo cuando Solitre estaba sopesando las ganancias y las pérdidas de esta acción en su corazón y preparando sus palabras para enfrentarse a Gut, una extraña sensación de familiaridad volvió a invadir su corazón. No. ¿Cómo puede ser esto? No, no puede ser. Solo allí no puede ser. Solitre presionó los dientes, oponiendo la mayor resistencia. Pero, ¿cómo podría Solitro, un simple espíritu, resistir este efecto, compuesto de instinto y absorción mágica? Finalmente, la chica demonio ya no pudo resistir ese sentimiento. Una esfera transparente de magia brotó de su cuerpo, cayendo finalmente por completo en la palma de la mano de Gut. Tras haber perdido su cuerpo y toda su magia una vez más, Solitro puso los ojos en blanco en ese momento, desplomándose impotente en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que su larga vida probablemente nunca volvería a escapar del cautiverio y el control de ese ser humano. Por otro lado, Good no dedicó demasiada energía a admirar las expresiones exageradas de Solitro, sino que reflexionó sobre por qué su voluntad podía conectarse con el naciente mar de conciencia de Solitro y extraer libremente magia de él. ¿Podría ser una característica oculta de la magia de guía del alma? ¿Que el hechicero pudiera controlar libremente el mar de la conciencia y la magia del sujeto? No, eso no es correcto. Esa no debería ser la razón. Si esta magia realmente tuviera tal característica, el sabio Ai Weiqi no tendría ninguna razón para no registrarla en los resultados de su investigación. Después de todo, entre sus sujetos experimentales se encontraron magos. Por lo tanto, la causa solo podía ser otros factores. ¿Fue porque le arrebató directamente a Solitre Convergencia Océano de Magia de su panel de talentos? ¿O fue un fenómeno extraño después de infundir su poder mágico sagrado en el cuerpo de la chica, haciendo que la magia de ambos fuera del mismo origen y tipo? En ese momento, Good no podía estar seguro. Sin embargo, incluso sin conocer el principio exacto, esto no impidió que Good lo aplicara. Entonces, tomando la gema en su mano, Good ordenó al fantasma de la chica que estaba dentro. Solitro, ahora ve y absorbe un poco más de magia para mí, ¿no? Mi nieto dentro de la gema, la proyección de la chica demonio permanecía sentada con las rodillas abrazadas, rechazando sin vida la orden de su amo. Oh, ¿tan decidido? Gut arqueó una ceja, ¿no temes que use esto para infligirte algún castigo? Al fin y al cabo, tu cuerpo resulta bastante atractivo estéticamente para los humanos. Haz lo que quieras, mátame o despelléjame. Solitario permaneció sentado en el suelo, manteniendo su resistencia pasiva, sin mostrar señales de querer moverse. Solo sus mejillas bañadas en lágrimas revelaban una profunda decepción. Como demonio que maneja la magia, ni siquiera puedo retener un rastro de magia en mi cuerpo. ¿Qué sentido tiene simplemente sobrevivir así? Así que, si lo deseas, disponga de mi cuerpo como mejor le parezca. Es que le tengo miedo al dolor, así que, si es posible, por favor, sean amables conmigo cuando expresen sus deseos, ¿eh? Good soltó una risita después de escuchar esto y preguntó. Solitro, ¿tienes algún malentendido sobre mí? Siento cierta compasión, aunque sea una maldición, pero no soy una persona sentimental. Estás montando este espectáculo simplemente para explotar mi compasión y obtener algunos derechos. Pero te lo digo, ni se te ocurrirá pensarlo. Además, hay asuntos que no te corresponden decidir a ti. Mientras Gut hablaba, la inmensa magia que había en su interior comenzó a surgir con fuerza. Apuntó la palma de su mano hacia las venas de la gema, infundiéndole lote tras lote de magia. Aunque estas eran solo las magias más ordinarias, y no el poder mágico sagrado que tendría efectos especiales en un espíritu demoníaco, cuando la cantidad se acumulaba, aún podía ejercer una presión severa sobre el reinicio de Solitro, el naciente mar de la conciencia. Con las infusiones continuas, el ritmo implacable casi llevó a la chica demonio a la inconsciencia. Afortunadamente, Good no intentó matarlo. En cambio, detuvo la infusión cuando el mar de la conciencia de Solitro se estiró hasta el borde de la explosión. Sin embargo, la intención de Good no era apreciar su belleza, sino simplemente evitar dañar a este singular sujeto experimental.
Después de todo, Solitro, tras haber sobrevivido durante más de 1000 años, tenía un espíritu robusto y resistente, bastante duradero, y podía soportar el trato rudo que recibía. Acto seguido, sin darle a la chica demonio mucho tiempo para respirar, Gut extendió directamente su conciencia hacia su aún naciente mar de conciencia, extrayendo parte de la magia que acababa de infundirle. Después de repetidos intentos durante un período de tiempo, Gut finalmente llegó a una conclusión definitiva y puso fin a la continua coerción del espíritu de Solitro. Sosteniendo la gema con los dedos y esperando pacientemente a que la chica demonio recupere la conciencia, Gut habló. Ahora bien, tengo buenas y malas noticias que contarles. ¿Cuál quieren oír primero? Aunque su conciencia aún estaba algo aturdida, Solitro, tras ser sometida a la realidad de Gut, también sintió algo de miedo. Sin atreverse a mostrarse poco colaboradora, respondió rápidamente. Las malas noticias. Muy bien, entonces empezaré con las buenas noticias. La buena noticia es que, a partir de ahora, su seguridad está prácticamente garantizada en mis manos. Tras repetidos experimentos, puedo confirmar que la magia en tu mar de conciencia puede ser controlada libremente por mí. Por lo tanto, para no perderte, a ti, este útil dispositivo de almacenamiento mágico externo, es muy poco probable que esté dispuesto a matarte. Y no soy un explotador sin escrúpulos. Podemos negociar algunas condiciones. Si estás dispuesto a cooperar y ayudarme a controlar tu magia cuando la necesite, no puedo satisfacer algunas de sus peticiones razonables, como leer los libros que desea, encontrar a alguien con quien charlar o incluso permitirle usar magia de clonación para enviar brevemente un clon al mundo. ¿Qué te parece? ¿Estás dispuesto a cooperar? Por supuesto, maestro, respondió la chica demonio, inclinando la cabeza. Al mirar a los ojos de Gut, la desesperación que había visto antes ya no estaba. Evidentemente, estas condiciones reavivaron su esperanza de sobrevivir.